Capítulo 37. La jugada de tu vida. Kai Chisaki ignoró los gritos, disparos y el ocasional chirrido de algo inhumano mientras los cimientos de su complejo eran puestos a prueba. Revisó los canales de sus cámaras de seguridad, instaladas en varios puntos de entrada por donde se podía infiltrar el complejo. Sus ojos vieron horrores dignos de películas de cine, que comenzaron a surgir del cielo como parásitos. Atacaron todo a su paso, y se preguntó si Makima lo había previsto. La pérdida de más peones útiles no era ideal en una situación en la que la ciudad estaba asediada por entidades enormes y monstruosas que gritaban. Soldados genéticamente creados o usuarios de peculiaridades. Era la única explicación lógica. Él solo asumió que ella quería perpetrar un ataque terrorista en el estadio, y eso fue todo. No mencionó nada de lo que vendría después. Solo que se quedaran en casa, siguiendo el consejo de Makima, y se aseguraran de que Eri saliera ilesa. Eso era lo que más lo enfurecía. Como si ella tuviera algún derecho sobre lo que era y sigue siendo su propiedad. La mantendría a salvo de las sucias manos de alguien cuyo plan maestro se está desmoronando a pasos agigantados. Ya no había garantías de que Makima saliera airoso de todo este desastre. Era solo cuestión de tiempo hasta que el primer ministro de Japón solicitara el apoyo de las demás naciones, y entonces se despidiera de cualquier posibilidad de difundir su obra en el mundo. Lo último que Chisaki necesitaba era una cantidad insuperable de héroes extranjeros a la altura de All Might caminando por la ciudad y tomando medidas enérgicas contra el más mínimo delito. Por ahora, sin embargo, tendría que esperar otra vez. Makima estaba perdiendo, y parecía que perdería la oportunidad de acceder a la isla y sin su útil don, o alguien que pudiera controlar a Eri. No es que eso perjudicara su objetivo, la verdad. Ya lo tenía claro. La chica, sin duda, volvería arrastrándose hacia él sabiendo que su único apoyo ya había resistido. Era hora de empezar de nuevo, supuso. Con un profundo suspiro, Chisaki giró la cabeza hacia el hombre que estaba a su lado. «Kurono, ¿alguna novedad sobre el regreso de Irinaka?», preguntó, tamborileando con el dedo enguantado contra la madera de arce de su escritorio. Su subordinado negó con la cabeza y colocó una tableta sobre el escritorio, girando la pantalla horizontalmente para mostrarle las imágenes en directo que aún se estaban transmitiendo fuera del estadio. «Me temo que no, pero parece que nuestra asociada ha fracasado total y estrepitosamente en su plan rápido y sencillo que con tanto cuidado elaboró». Ya me lo imaginaba. Chisaki tarareó, observando con interés cómo el reportero instaba al camarógrafo a inclinar la vista hacia un enorme agujero en el lateral del estadio, donde el público podía ver a Endeavor, Mitnick y otros héroes profesionales escoltando a un gran grupo de civiles antes de enfrentarse a varias de las criaturas que corrían por ahí. «¿Deberíamos intentar localizar a Irinaka?». Chisaki entrecerró los ojos al observar el estadio y negó con la cabeza. «Encontrará el camino de regreso. No tiene sentido malgastar tiempo ni recursos en él. Esperemos a que pase el caos». «Comprendido». «Maestro», Shigaraki se dirigió al televisor del bar de Kurohiri. «¿Hacemos algo? Detesto esperar aquí mientras todo sucede». Sus ojos observaban con alegría extasiada al pensar en esa estúpida de Makima haciendo el ridículo. Cómo le encantaría ver su expresión al darse cuenta de que todo su esfuerzo ha sido en vano. Debería haber aceptado la oferta del maestro, y no habría ningún problema. Esperaba verla destrozada o humillada en directo por televisión. La voz tarareó en el televisor por un momento. «¿Cómo va el reclutamiento?». La mirada de Shigaraki bajó al suelo con furia reticente, al igual que su pequeña sonrisa. «Todavía no tengo a nadie en mi grupo. Hirani. Actualmente fuera de servicio». Otra voz irrumpió desde la televisión, la molesta y condescendiente voz del doctor. «Intenté contactarlo, pero parece que está demasiado ocupado haciendo de las suyas. Se puede decir que no tiene prisa por encontrar a sus peones». «Bueno, entonces supongo que no tiene sentido lanzar un asalto frontal todavía», dijo All for One. «Necesitas soldados útiles en tu cubierta, Tomura. Solo así podremos prever el futuro que nos espera. Mientras tanto, refuerza tus filas». Shigaraki miró a Kurohiri, que simplemente estaba lavando otra taza.
Bien. Kurohiri, a ver si puedes encontrar a esos dos idiotas que vinieron la semana pasada. Intentaré hablar con ellos otra vez. La muchacha y ese hombre grosero del que hablaste. Chasqueó la lengua, molesto al recordar a ese idiota grosero que no le había dicho su nombre y simplemente dijo Davio lo que fuera. Sí. Empezaremos por ahí. All for One finalizó la videollamada con un clic decisivo. La pantalla de su monitor se oscureció. Giró en su opulenta silla de respaldo alto para encarar a Kyuda Igaraki. Sus manos estaban entrelazadas con naturalidad en su regazo mientras observaba al doctor. Por mucho que quisiera que Tomura Shigaraki se convirtiera en la mejor y máxima versión de sí mismo, un verdadero sucesor, aún no estaba preparado para sacrificar a su estudiante en ciernes. La caótica escena que se desarrollaba en la ciudad, una arena peligrosa e impredecible llena de variables desconocidas, no era el lugar que él imaginaba para el despertar de Shigaraki. Lo que significaba que si Shigaraki no estaba disponible para abordar este nuevo objetivo, solo significaba que tendría que intervenir personalmente. ¿Y qué mejor momento que ahora? Esta oportunidad era demasiado valiosa para dejarla escapar. La adquisición de One for All podía posponerse por ahora. Le esperaba un premio mucho más delicioso. Si no actuaba, entonces no había ninguna duda en su mente, ni siquiera en la mente de cualquiera que conociera la peculiaridad única de Makima, de que ella sería brutalmente asesinada por sus enemigos o peor aún, confinada dentro de los impenetrables muros del Tártaro, una fortaleza de la que escapar era prácticamente imposible. Eso parecía lo más probable, y sabía que el gobierno japonés, o cualquier otro gobierno del mundo, querría una tajada del pastel que representaba el don de Makima. Era demasiado valioso. Demasiado útil. Demasiado poderoso como para dejar que desapareciera cuando la mujer muriera de vieja o algo así. All for One no podía tener eso, no. No cuando la idea de poseer un don tan único e increíblemente poderoso le estaba sirviendo en bandeja de plata. Solo necesitaba arrebatárselo antes que nadie más. Habló en voz baja, con un ronroneo mecánico en su máscara. Confío en que tengas algo disponible, algo bajo la manga, para que me consigas a Makima. Algo que ambos sepamos que posee una fuerza y una velocidad inmensas. Ver los ojos del doctor abiertos de sorpresa y alegría hizo que la sonrisa de All for One se ensanchara. ¿Deseas que me despliegue y...? Comenzó Garaki, con una voz apenas un susurro, lleno de emoción. El doctor nunca se abstuvo de probar su más reciente invento, y era muy consciente de la magnitud del esfuerzo que suponía su siguiente creación. De gama alta, sí. Todavía está en fase de prototipo, lo entiendo, y aún no ha alcanzado su máximo potencial. Sin embargo, ¿y si su única orden fuera simplemente arrebatar a una sola mujer? Jojojo. La risa del doctor empezó como un murmullo sordo, antes de intensificarse en una carcajada de pura emoción. Tragó saliva con dificultad, salivando, mientras sus dientes ancianos mostraban una amplia sonrisa. Me prometiste que si alguna vez conseguíamos a Makima, la asesina del control, tendría la oportunidad de examinarla. Sí, viejo amigo. Sí, sí. Pero asegúrate de mantener intacta esa habilidad de control. Eso, por encima de todo, es lo que más deseo de ella. Entendido. Gritó el doctor, con un brillo frenético en sus gafas. Me pongo manos a la obra y lo envío. Jaja. Por fin. El doctor caminaba con paso alegre hacia su laboratorio, mareado y lleno de emoción. All for One, solo en la sala, giró en su silla, con la mirada fija en otro gran monitor que se encendió. Mostraba un canal de noticias y la pantalla mostraba una vista aérea del caos que se desataba desde un helicóptero. Allí estaba su combate de boxeo en la azotea del estadio del Festival Deportivo de la UA. Ella luchaba contra una criatura extraña y monstruosa. No era uno de los muchos gnomus fabricados por el doctor, eso seguro. Recordaría una criatura con un aspecto tan infernal como aquel. Tampoco era un villano que pudiera recordar con su vasta memoria. Era algo completamente nuevo y ajeno a él. ¿Y el doctor I? Preguntó All for One, y su voz detuvo al doctor en seco. Jajaja, ¿sí? Si puede, que Odd intente adquirir también lo que sea que esté combatiendo Makima.
Pero, si eso resulta demasiado difícil o lleva mucho tiempo, priorice a Makima primero. Lo haré. La ansiosa respuesta del doctor llegó tan rápido como pudo. La última palabra resonó mientras los sonidos de su laboratorio comenzaban a sonar. Había algo que ganar con todo este caos, y All for One se aseguraría de embolsarse una peculiaridad tan útil y valiosa. Hiram no tenía ni idea de qué ganaría con esto después de todo lo dicho y hecho. Sería la fama. No, sería más fácil decirlo que hacerlo para los héroes profesionales, y no para él. Eso sí es que lograba salir con vida de esto. Esperaba una lápida con su nombre grabado para cuando terminara este desastre. Combina eso con la alta probabilidad de una muerte horrenda, y sí, era difícil ser optimista estando tan cerca de algo tan desquiciado. El corazón de Hiram latía como un tambor cálido mientras rezaba con todo su ser para que esta ridícula apuesta no le costara la vida. El aire en el cráter estaba impregnado de un hedor a pólvora, ceniza y tierra. 1.000.000 de posibilidades pasaron por su mente y una gran mayoría de ellas implicaban morir de una manera horrible sin posibilidad de pedir clemencia. Él y Fami se acercaron y encontraron a Midoriya, erguido como un palo. Con el cuerpo rígido y los puños apretados. Hiram se quedó sin aliento al vislumbrar la figura. Por favor, no seas el cadáver de All Might. Por favor, no seas All Might muerto. Lo último que Hiram necesitaba era que el chico Midoriya actuara precipitadamente y atacara y sellara su destino en ese mismo momento. A medida que se acercaban, la escena se hizo más clara. Dios, cualquiera, por favor y no lo dejes y... Sus ojos captaron lo que vio. El alivio inundó todo su sistema mientras caía de rodillas por la sorpresa. Gracias a Dios y santo cielo. No era Guerra ni ella quien estaba de pie junto al cadáver de Todopoderoso. No, era todo lo contrario. Era un hombre esquelético envuelto en lo que parecía una ropa muy holgada que no le sentaba bien a su frágil físico. El hombre levantó una mano para impedir que se acercaran. Atrás, exclamó con una tos áspera y sanguinolenta, que intentó disimular con la mano destrozada. Está inconsciente por ahora, pero no sé cuánto tiempo. Cayó sobre una rodilla, agarrándose el costado con la otra mano que supuraba a través de la áspera tela azul con un tono carmesí. Todopoderoso. El chico Midoriya corrió hacia adelante, ignorando las advertencias del hombre, y el cerebro de Hiram sonó con alarma y un miedo creciente que se filtró por su cuerpo. Se suponía que ese tipo arrugado era todopoderoso. El flacucho de MG, con brazos del tamaño de ramitas, es el símbolo de la paz. La mente de Hiram se sumió en una espiral descendente al pensar en lo débil y frágil que parecía este tipo. Una figura magníficamente anoréxica, ojos azules hundidos, antebrazos extremadamente delgados. Si este era All Might, ¿cómo demonios iban a? Sus ojos, en medio de un colapso mental interno, se posaron en la forma inconsciente de quien asumió que podría haber sido la propia Guerra, dado lo aterrorizada que estaba Fami a su lado. Parecía estar fuera de combate. Tenía los ojos cerrados y estaba en un estado lamentable. Su cuerpo estaba literalmente incrustado en la tierra por lo que Hiram supuso que era uno de los golpes más poderosos de All Might, reservado solo para los más grandes de los villanos. Y a juzgar por el enorme cráter en el que se encontraban, solo significaba usar su as bajo la manga para asestarle el golpe final a esta mujer con brazos de aspecto descomunal y griega. ¿Son esas orejas de conejo en sus zapatos? ¿Qué demonios? Bueno, este día fue empeorando. All Might no solo es un idiota que probablemente muera de un solo pedo o lo que sea, sino que la última hermana es muy probablemente enemiga de todo lo bueno, dado el aspecto de All Might, tan maltrecho. Nadie podría darle una buena paliza a ese tipo por su dinero, ni aunque fueran locos de remate y ridículamente poderosos. Hiram se incorporó y se acercó a los dos para presentarse. Mientras tanto, Fami se mantuvo cerca con cautela, tirando de su manga. Insistió en que abandonaran el cráter de inmediato, pero él la ignoró. Si logran atrapar a All Might, esquivarlo rápidamente y llegar al estadio, seguro que recuperará su poder en un par de minutos. ¡Dios mío! Estaba desesperado. Si All Might necesitaba un tiempo de recuperación, no había problema.
Siempre y cuando, para cuando cargara, aceptara dejar a Makima sin nada. Bueno, hola. Hola. Saludó con la mano y miró a Midoriya en busca de ayuda. Tú eres... Es solo un héroe profesional. Midoriya se paró frente al hombre esqueleto, y Hiran sintió alivio. Madre mía. Oh, gracias a los dioses, exhaló. Así que ese hombre no es todopoderoso. Madre mía. Yo que pensaba que sí lo era, y que si así fuera, estaríamos completamente jodidos. O sea, levantó las manos. ¿Nuestra suerte es tan? Es inútil, joven Midoriya, el hombre esquelético negó con la cabeza. Niño, ya no tengo nada. Depende de ti. Tú eres el siguiente. La cabeza de Hiran giró hacia atrás en un instante, frunció el ceño y su sonrisa, una vez aliviada, se convirtió en un ceño preocupado. ¿Eh? Depende de él y... Él es el siguiente y... Hiran frunció los ojos con sospecha. Había leído incontables novelas y clásicos de héroes en el instituto, y aquello sonaba inquietantemente a la típica relación de mentor que le pasa la antorcha al protagonista. Oye, ¿de qué habla ese saco de huesos? Lo ignoraron deliberadamente y él observó cómo se alejaban para hablar en susurros y con mucho secreto. Pudo ver cómo el rostro del chico Midoriya se transformaba de sorpresa y asombro, e incluso se le saltaban las lágrimas cuando el hombre esquelético le puso una mano en el hombro. ¡Diablos! Incluso el aura que los rodeaba parecía una especie de flashback. No hay forma de que eso sea All Might. Ja, bromeas, ¿verdad? Hiran los señaló con el dedo. Definitivamente no es All Might ni nada. Porque si lo fuera, estamos jodidos. De repente, chilló, cayendo sobre manos y rodillas, cabizbajo. Ni siquiera intentó impedir que Midoriya se echara el brazo de ese saco de huesos al hombro e intentara llevárselo a un lugar seguro. Ya no tenía sentido. Se acabó. Su siguiente opción era... Sus ojos se movieron lentamente hacia la mujer inconsciente, y la mera idea de tratar de convencerla sonaba improbable. Esto no puede estar pasando, un sollozo silencioso escapó de los labios de Hiran y arrugó la nariz, intentando conservar la última esperanza que le quedaba. Por fin te he pillado y joder, sus dedos se clavaron en la tierra bajo él. Joder. Hiran. Sintió que Fami tiraba de su manga, intentando llamar su atención. Levantó la cabeza de golpe para ver la mirada suplicante de Fami, quien señalaba con un dedo débil la figura inconsciente de War. Se está levantando. Ah. Su mirada se dirigió a la imagen del cuerpo de la guerrera levantándose lentamente, y su cuerpo le gritaba que huyera. Que se escondiera. Que huyera aterrorizado con Fami a cuestas. ¿Qué iba a hacer? Se oyeron chasquidos a medida que el cuerpo de la mujer comenzaba a contorsionarse y reacomodarse, y finalmente se puso de pie con una risita. Sacudiéndose hacia adelante, dejó escapar un gemido tembloroso. Ah, sí que pegas fuerte, te lo concedo. Ella se giró y miró confundida, sus ojos se entrecerraron al verlos a todos temblando, estremeciéndose, llenos de miedo. Hiran ya podía ver el final de su destino. ¿Dónde se ha metido ese bastardo todopoderoso? Se ha ido. Buscó por todas partes, estirando el cuello y encogiéndose de hombros. Me dio una paliza, bah, ¿qué más da? Conseguí lo que necesitaba. A sus espaldas, un par de alas negras chamuscadas se desplegaron, extendiéndose y dándole una apariencia casi angelical. Ahora sí que puedo. Ja. La mujer inclinó la cabeza y miró fijamente a Hiran y Fami. Se frotó los ojos con incredulidad, observando al tímido a su lado y soltando una carcajada. Jaja. Miren quién es. Bueno, puede que no se haya dado cuenta de que All Might es un esqueleto, así que quizás esto era bueno. Quizás esta chica tenía algo de amor fraternal. Pero si es la cucarachita que viene a ver si puede rescatar algunas sobras. La niña rió a carcajadas, agarrándose la barriga. Se acercó a Hiran y Fami con pasos aturdidos y una sonrisa que lo inquietó muchísimo. Fami balbuceó entrecortadamente, como si fueran balbuceos de bebé. Pero eso le dio a Hiran tiempo suficiente para observar mejor a su cuarta y última hermana.
El toque final a todo este caos, la clave potencial para detener a Makima. Mejor dímelo rápido, hermanita. La mujer, War, interrumpió sus propios pensamientos divagando. No tengo paciencia para tus lloriqueos. Así que suelta tus palabras antes de que me ponga nerviosa. Dijo con un brillo amenazador en los ojos. Los ojos de Fami se abrieron y, instintivamente, se escondió detrás de Hiran, usándolo como escudo. Fug. Yo. ¿Tú qué eras? War se burló del tartamudeo de Fami, imitándolo con una risa. Dilo. Dio un golpe seco al suelo. Es él. Quiere contarte cosas. Algo importante. Chilló Fami rápidamente, cediendo a la presión y prácticamente dejando en evidencia a Hiran mientras este se giraba para mirarla con una expresión de absoluta traición y un silencioso ¿qué demonios? Oh. De repente, el ambiente se calentó a su alrededor. ¿Lo sabe, eh? Los ojos de War lo recorrieron como si fuera un saco de carne. Se mordió el labio y emitió un par de murmullos de agradecimiento. ¿Y qué quiere hacer conmigo un tipo desaliñado? Tenía la boca seca como el infierno y luchaba por hablar, pero ella le llevó un dedo cálido y áspero a los labios y lo hizo callar. Continuó. Verás, estoy un poco ocupada ahora mismo. Estoy luchando contra un buen tipo con este todo algo. Bueno, no, es mentira. Supongo que puedo dedicarle un par de segundos. Estoy esperando a que aparezca. Solo me queda a ti, un montón de huesos y un niño por ahí. No sé qué es, pero esa fuente de inmenso poder, se ha ido. No sé dónde, TCH. Ella se rascó la cabeza, completamente desconcertada y se encogió de hombros. Esta mujer, Guerra, tenía unos brazos que no podía apartar la vista de ellos. Resaltaban como un pulgar dolorido. El color hacía parecer que los había sumergido en una tina de fuego líquido. Sus vaqueros estaban rotos y ajustados. Y una camisa blanca se le ceñía al pecho. Dile a tu hombre que deje de mirarlo con lascivia, hambre. No me importa mirar un poco aquí y allá, pero tengo la vista puesta aquí arriba. De repente, tenía una pistola en la mano y él ni siquiera sabía cuándo ni cómo la había conseguido. Su cañón frío fue empujado contra su pecho, y su otra mano inclinó su barbilla hacia arriba para encontrar su mirada. Esos ojos, sin duda, era la hermana de Makima, igual que las demás. Eran rojos como la sangre. Entonces sí, dijo War arrastrando las palabras. ¿Estás aquí para unirte a mi causa? No todos los días veo humanos haciendo fila para convertirse en algo más que un montón de carne andante. ¿De tu causa? Preguntó Hiran, tragando saliva mientras asentía con la cabeza. Sí. Para ayudarme a derrotar al hombre motosierra. Me vendrías bien, ¿sabes? Hoy su mirada se deslizó hacia Midoriya y Olmigt. Ese chico y el pobrecillo que se dedica ahí. El coraje milagroso de Hiran logró que negara con la cabeza y estabilizara sus piernas temblorosas. Cada instinto, cada pelo de su maldito cuerpo, le decía que incluso hablar con Guerra era un error. Diablos. Parecía una violación de alguna regla del mundo, hizo una mueca visible y retrocedió un paso al ver que ella entrecerraba los ojos, muy disgustada por la interrupción. Aún así, la valentía de Hiran no cesaba mientras hablaba. Vine a pedir una alianza. Él esperaba que esto fuera como todos esos cómics manga donde ella obtenía alguna epifanía o una pizca de amabilidad, pero en lugar de eso, todo lo que obtuvo fue que War lo interrumpiera con una risa aguda, inclinando la cabeza hacia atrás como si le hubiera contado el chiste más divertido del mundo. ¿Una alianza? ¿Contigo? Debes de ser un retrasado mental. No tienes ni idea de tu cerebro. Ni siquiera sé tu nombre. Caminaba de un lado a otro, sin dejar de reír. Tío, qué rico. ¿Qué? ¿Quieres que me lance contigo a saltar alegremente hacia el atardecer con ese parásito pegado? Ja, apuesto a que lo estás pensando, idiota. Los rodeó a él y a Fami como un tiburón entre un pez herido. Supongo que esperas que diga sí, que te tome la mano, que te cuente todo sobre una parte mía que está jodida, y entonces, ¡boom! Un mundo de paz y finales felices donde todos vivamos felices para siempre.
Su dedo señaló a Fami llorando en la parte trasera de su traje, sus mocos rozando todo el fino blazer morado. Sí, no. Eso no va a pasar. Tengo una cuenta pendiente con el hombre motosierra, y un mundo de adrenalina y caos en marcha, y tengo todas las herramientas que necesito. Su mirada se posó en Fami de nuevo, fija en ella con determinación. Incluyendo una muy útil que te quitaré de encima. Seguro que no te importará, ya que, después de todo, es mi hermana. Fami gimió, apretándose aún más contra Hiran. La sonrisa de War se ensanchó ante el miedo que emanaba de ambos, y estaba seguro de que esta mujer se alimentaba de él. Dio otro paso, presionando la pistola contra su pecho con más fuerza. Entonces, señor Xavi, ¿qué va a hacer? ¿Intentará convencerme de que deje de divertirme o preferiría que lo obligue a participar? Hiran tragó saliva con dificultad, intentando reunir toda su valentía. ¿Necesitas ayuda? ¿Ayuda? ¡Ja! ¿Ayuda? Señaló el cráter que los rodeaba. No necesito ayuda. Tengo Makima ahí. Eso cortó la sonrisa de War casi de inmediato, mientras se giraba para encararlos de nuevo. ¿Qué dijiste? ¿No atraparás a ese chico de la motosierra? Oh, ¿y por qué? ¿Crees que soy débil? ¿Que no puedo con una pequeña manipuladora que se esconde en las sombras como la cobarde que es? Demonios, al menos Hambre reconoce su cobardía, ¿verdad, hermanita? La hermana antes mencionada gimió y asumió una postura de lucha temblorosa, sus manos se estiraron como si estuviera lista para realizar algunos golpes de karate, aunque eso podría no funcionar. La salvación llega a todos, la guerra no la genera. La conquista tampoco, ese solo a través de la muerte, todos encontrarán la salvación, dijo Fami con voz temblorosa, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Hiran se interpuso entre ambos, esperando que alguien pudiera razonar. Era cuestión de vida o muerte. Makima tiene una carta de triunfo y... Guerra lo miró con los ojos entrecerrados. Y a ver si lo adivino, si te dejo vivir, me dejarás entrar en su talón de Aquiles. Un rayo de esperanza brilló en sus ojos, pero se apagó de inmediato cuando el brazo de Guerra extrajo un cuchillo carnoso y huesudo para que lo viera, sosteniéndolo con una empuñadura invertida. ¿Y quién dice que no te torturaré para sacarte esa información? Tengo 1.000.000 de maneras de arrancártela de la garganta. Tú, Hiran tragó saliva. Nos necesitas, dijo, afirmando su afirmación señalando a sí mismo y a Fami. Probablemente te des cuenta de que, sea lo que sea que esté tramando Makima, es demasiado fuerte. Si gana o escapa, habrá que volver a buscarla. Y sé que no eres de los que tienen paciencia. War soltó una mueca burlona, pero ella lo dejó continuar, probablemente tomando el pelo sus palabras solo por diversión. Sus rodillas querían ceder, pero las bloqueó. Su mente corría como una rata en un laberinto. Cada neurona de su cerebro, aturdido por el cigarrillo y el miedo, disparaba con cualquier mentira o verdad a medias que pudiera conseguirle un aliado importante. Podía sentir el cañón frío de la pistola y el cuchillo clavándose en su pecho, apenas sacándole sangre a través de la camisa. Era un buen recordatorio de que esta mujer podía convertirlo en pasta con la misma facilidad. Los ojos rojos de Guerra lo clavaron en los suyos, esperando una respuesta, y los gemidos de Fami a sus espaldas no le ayudaban en absoluto cuando él también quería gemir. Aún así, tenía que seguir adelante. Para seguir con lo que mejor sabe hacer. Mentir. Sí, tragó saliva. Nos necesitas. Otra burla salió de Guerra y ella negó con la cabeza, sin creérselo aún. Su voz se quebró levemente, pero se esforzó por serenarse mientras el sudor le corría por la espalda. Makima ya no es una criatura débil que puedas aplastar y olvidar. Como si la conquista pudiera derrotar a la guerra, dijo con una sonrisa satisfecha. No, discrepó. Makima ahora tiene muchos contactos. Demasiados, me temo, tiene a media ciudad en el bolsillo sin que sepan cómo ni cuándo. No me sorprendería que decidiera expandirse a nivel nacional después de esto. Joder, internacional si dejamos que esto se descontrole. Otra burla salió de sus labios. Nosotros. Sí, bueno, esto podría estar bien.
Ella seguía siguiéndole la corriente. Aún no estaba muerto. Si entras a toda velocidad, sabrá que estás aquí. Y entonces, ¡zas! Se habrá ido. Se escabullirá entre las sombras. Los ojos de Ward se entrecerraron ante eso, la pistola y el cuchillo presionaron más su piel. Hiram insistió. ¿Y luego qué? Estás de vuelta en el punto de partida con un montón de enemigos. Señaló la ciudad en ruinas en la que probablemente ella tuvo un papel importante. Mientras tanto, Makima solo tiene que rehacer sus cartas y esperar. La sonrisa de Ward se desvaneció por un instante. El cuchillo en su mano temblaba como si fuera a clavárselo en la barbilla. Pero no lo hizo. Ni apretó el gatillo. Todavía no. Vamos, tonto, afortunado y estúpido hijo de puta, Hiram, espera. Levantó las manos, con las palmas abiertas, como si se rindiera ante un policía, y no como si no estuviera intentando persuadir a un psicópata literal con nombre propio. Mira, tampoco digo que seas débil. Demonios, por lo que veo hasta ahora, has revolucionado esta ciudad. Y probablemente has abatido a un buen par de héroes profesionales. Claro que sí. TCH, qué lástima que este bastardo de todopoderoso me haya dejado inconsciente y se haya ido. ¿Lo encontraré luego? Bueno, entonces ella estaba completamente loca. No le sorprendería que esas nuevas alas negras que se desplegaban y plegaban en su espalda, así como esos zapatos tan raros, no fueran trofeos o algo de sus anteriores asesinatos. Pero no quería centrarse en eso ahora. Ahora mismo, tenía que concentrarse en mentir para mantenerse con vida. Si funcionó con Makima, la maestra de la manipulación mental y las mentiras, entonces seguramente funcionaría con su hermana. Si intentas enfrentarla directamente, mientras todo este caos continúa sin aliados ni información, es probable que te ponga un collar alrededor del cuello. Fami se asomó por detrás de él, ofreciéndole finalmente apoyo y probablemente siguiendo su plan. Su voz era un susurro tembloroso. Ese ha vuelto demasiado fuerte, todo el mundo está mirando. Televisores, noticias, todas las miradas están puestas en el asesino del control, en Makima. El miedo que siente es demencial. Guerra resopló ante las palabras de su hermana, mirando a Fami y luego a Hiram. ¡Qué monada, qué monada! Ya me encargué de uno de sus peones. Ese cabrón intentó meter las cadenas donde no debían antes de que se las arrancara de la espalda. Madre mía. Se encargó de Shinzo. Eso estuvo bien, entonces no hay peligro inmediato para All Might. Eso estuvo bien. Muy bien. Así que ni el control ni los juegos mentales funcionarán. ¿Qué va a hacer un poco de hipnosis? Que le entregue mis armas y mis bebés. Hizo un gesto hacia sus brazos. Por favor. Agitó el cañón contra su camisa para enfatizar. El corazón de Hiram latía con fuerza en su pecho, pero se aferró a la duda de guerra como si fuera un salvavidas en un océano infinito. Ella me está escuchando, está enojada, pero ahora me está prestando atención. Exactamente. Mira, eres como una auténtica fuerza de la naturaleza. Pero Makima es otra cosa ahora. No sé si ya has luchado contra ella, pero es 10 veces más fuerte que nunca. Si quieres al hombre motosierra, Makima te estorbará. Demonios, son dos grandes problemas con los que tienes que lidiar, y dudo que alguno de los dos venga por voluntad propia. El ojo izquierdo de Ward se movió, y él supo por su conocimiento del lenguaje corporal que ella estaba empezando a entender algo. Pronto lo tendrá atado con correa, o lo que sea que esté pasando ahí. Mentira. Lo interrumpió Ward. Como si fuera a dejar que se lo quedara. Es mío. ¿Me oyes? El cuchillo y la pistola volvieron a hundirse en su pecho. Mierda y tuvo que dar marcha atrás. Centrarse en caminos más razonables y... Ahora estaba diciendo tonterías, y era evidente que ella lo estaba comprendiendo poco a poco. Tenía que echarle más leña al fuego, dejarla reflexionar. Solo estaba reconstruyendo tonterías con lo que Fami le había contado, y con sus propias conjeturas descabelladas. No tenía ni la más remota idea de qué eran los demonios, aparte de los de mangas y cuentos sobrenaturales.
Tampoco tenía ni la más remota idea de qué tenía de especial este tipo de la motosierra. Pero estaba completamente seguro de que podría vender una historia de mierda. Piénsalo. Te alías con nosotros, conmigo y Fanny aquí, atrajo a la chica frente a él, esperando que al presentarla a su lado disuadiría a Ward de pensar que tenía un motivo oculto. Y así fue, ver a su hermana ya no escondida tras él hizo que el cuchillo de Ward se retirara de debajo del ombligo, pero el cañón de la pistola permaneció. Sé cómo encontrarla si se escabulle. Sé con quién hablar y dónde excavar si se escapa. Diablos, es muy probable que lo haga con todo el desastre que está ocurriendo ahora mismo. Y Fanny dijo que un primal, sea lo que sea, podría aparecer. Necesitas algo más que tú si eso sucede, ¿verdad? Eso llamó la atención de Ward, quien miró a su hermana, quien gritó y bajó la vista al suelo. Los primales son un fastidio, sobre todo si uno viene husmeando, refunfuñó Ward. Bajó la pistola apenas unos centímetros. ¿Pero qué te hace pensar que esta cucaracha llorona me serviría de algo en una pelea? Se convertiría en un enjambre de mosquitos antes de levantarle las manos, digamos, al diablo de la oscuridad. Cualquiera que fuera ese nombre, hizo que Fanny se agachara y se cubriera la cabeza con ambas manos, como si decir el nombre sí fuera un tabú. ¿Lo ves? Señaló y se rió del patético lloriqueo de Fanny. Ya está sobreviviendo con migajas. No me serviría de nada. Y tú, apestas a desesperación. Como un estafador barato que está a una bala de morir ahora mismo. El rostro de Ward apareció de repente frente a él, con los ojos abiertos y maniáticos, probablemente buscando algo en su rostro. Su aliento, cálido y caliente, se sentía al hablarle. ¿Y qué ganas tú con esto? ¿Gloria, dinero, o simplemente estás tan desesperado que intentas convencerme? Hiram soltó una risita segura mientras hacía todo lo posible por contener el escalofrío mientras uno de sus dedos le acariciaba el cuello. Ya esperaba que lo asfixiaran. No sería la primera vez. Efectivamente, la palma áspera y caliente de Ward le rodeó el cuello, apretándolo con fuerza. Sigue hablando. Me diviertes. Le dio tiempo para pensar unos segundos más, simplemente tenía que no mencionar nada sobre héroes. Ella no parecía querer hablar de eso. Tenía que mantenerlo personal. Algo en su interior le decía que esta hermana en particular era propensa a hacer las cosas personales. Solo tenía que hacerle ver la victoria de vencer a Makima, y eso solamente. Y yo jadeó. Solo soy alguien que odia perder y sobre todo contra serpientes que se esconden en la hierba. Hiram sintió su mano, que se deslizó hasta su rostro, trazando líneas antes de llegar a su ojo derecho, con el pulgar directamente sobre su pupila. Era una amenaza. Un recordatorio de que si decía algo que no le gustara, probablemente podría despedirse de su visión. Aún no entiendo cómo me ayuda eso, señor Shabby. Cantó, mordiéndose el labio y mirando a Fanny, como retando a su hermana a ayudarlo y arruinarlo todo. Ha estado pisoteando a muchos desde que llegó. Mucho antes de que aparecieran tú y tus hermanas, y me refiero a mucha gente. Solo quiero que se vaya para poder respirar por fin. Así de simple. Y tú. Te divertirás. Puedes convertirla en un trofeo o lo que quieras. Me da igual. Si conseguimos que nos ayudes, todos saldremos ganando. Nosotros. ¿Estás tan dispuesto a asumir que voy a aceptar tu plan, señor Shabby? Su pulgar se acercó un poco más, el calor insoportable contra su ojo mientras comenzaba a secarse y a lagrimear. Casi quería ver dónde estaban Midoriya y All Might en esta situación, pero si tan solo les dedicaba un vistazo, ella los miraría y probablemente ataría los cabos. No podía arrastrarlos. Estaba demasiado concentrada en ellos ahora. Tenía que mantener la atención de guerra. Además, mira a tu alrededor. Esos demonios, están por todas partes. ¿Quién dice que no correrán hacia donde están esos dos? ¿De verdad vas a dejar que se aprovechen de tus muertes? Su pulgar se retiró lentamente de su ojo y en su lugar fue a su pecho, con la palma plana contra su corazón. Joder. Probablemente necesites apoyo extra. Digo, acabas de recorrer decenas de manzanas de esta ciudad y tienes un aspecto horrible.
Mientras tanto, Makima tiene clones. TCH, clones, ¿eh? Eso suena nuevo. Sí, ¿de verdad quieres entrar ahí con poca resistencia? Con nosotros, tendrás apoyo. Fami tiene trucos. Yo tengo acceso a cámaras. A grabaciones. A nombres. A refugios. Si huye, podemos rastrearla, tenderle una trampa y boom. La tendrás y probablemente al chico de la motosierra en el proceso. War hizo una pausa, estirando el cuello hacia la izquierda como si le diera vueltas. Se mordió el labio y lo evaluó de nuevo, recorriendo su cuerpo con la mirada como si evaluara 1.000.000 de posibilidades. Y entonces, sonrió y soltó una risita. Estás diciendo tonterías, ¿verdad? No creo haber conocido a nadie tan bueno hablando aparte de Makima. Apuesto a que te mantuvo cerca solo para eso. Hizo otra pausa, llevándose un dedo a la barbilla con un gesto fingido de reflexión. Pero Makima siempre ha sido una anguila escurridiza. Escondiéndose, a escondidas. Mintiendo. Su voz se convirtió en un ronroneo bajo, como apaciguada. Bien. Tienes mi atención, señor Xavi. Por ahora. Bueno, suéltalo. ¿Cuál es su as bajo la manga? Y más vale que lo hagas bien, o te ensarto las entrañas y te estrangulo con tus propios intestinos. Esa amenaza le revolvió el estómago, e imaginó que ya le habría hecho eso a algún pobre diablo. Pero, madre mía. En ese instante, casi se le doblaron las rodillas de alivio. Pero rápidamente lo disimuló con una sonrisa arrogante. Rezó para que su suerte se mantuviera allí. Sigue hablando, maldito bastardo. La carta del triunfo. Es que no muere. Oh, ¿es eso cierto? Asintió, recordando cómo, en muchos casos en los que Makima debería haber muerto, no lo hizo. Cada vez que he intentado sacrificarla, se recupera así. Chasqueó los dedos para enfatizar. Recupera la salud al instante, como si nada hubiera pasado. El incidente con la Yakuza debería haber sido queso rallado. El ataque de la USG. Estaba completamente seguro de que había muerto, pero sobrevivió milagrosamente a los ataques de All Might. El Festival Deportivo de la UA. Probablemente ya haya muerto 100 veces, pero sigue levantándose. Fue una locura. Esa zorra, War soltó una carcajada estridente. Tiene un contrato. No, apuesto a que varios. ¿Pero cómo? Se llevó un dedo a la barbilla, pensativa esta vez. No importa. Encontré la manera de lidiar con los inmortales. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Es bueno saberlo. Pero ya. Sé cómo eliminarla adecuadamente, con tu ayuda, claro. Le diría que, en realidad, algunos idiotas de la Yakuza que intentaron superar a Makima lo habían hecho, pero si se lo decía, anularía la alianza al instante. Mejor decírselo después. Oh, ¿en serio? Fami asintió rápidamente a su lado, limpiándose los mocos con la manga tras recuperarse de su última crisis. Ese sí. Ella nos subestima a mí y a él, a nosotros. Pero juntos, la salvación por fin puede llegar. Podemos acabar con esto. La risa de guerra resonó de nuevo por todo el cráter, pero esta vez, en lugar de burla, parecía genuina. Enfundó la pistola en sus vaqueros. Gracias a Dios sí. Y entonces le echó un brazo por los hombros a Hiran, agarrándolo con fuerza. Muy bien, señor Xavi. Tienes mucho valor. Eso te lo concedo. Se relajó en su agarre, respirando con dificultad y casi a punto de llorar allí mismo. Me llamo Yoru, y tú, mi gran conversador, acabas de convertirte en mi primer grupo de soldados en mi ejército. Si la cagas de cualquier forma, te haré un casco con tu cráneo. Miró a Fami con una sonrisa feroz. Va por ti también, hambre. Ahora, ¡muévete! Tenemos una guerra que librar. Señaló el borde del cráter con un dedo y una sonrisa orgullosa. Adelante. Hiran exhaló temblorosamente, su cerebro le gritaba de alegría, miedo y pura emoción mientras Yor lo arrastraba hacia el borde del cráter, con Fami corriendo tras él con las manos apretadas cerca de su pecho. No muy lejos, la silueta esquelética de Todopoderoso había logrado escapar de la vista de Yoru.
O estaba demasiado entusiasmada por luchar contra Makima, o ya no le importaba. En cualquier caso, le había dado un hueso al símbolo de la paz para protegerlo. El chico Midoriya estaba allí, ayudando al hombre esquelético con los ojos abiertos, pero Hiran les lanzó una mirada frenética, rezando para que se callaran y no arruinaran esto. No tenía ni idea de cuánto duraría esta alianza con Yoru, ni si Yoru se volvería contra ellos en cuanto Makima y el tal motosierra mordieran el polvo. Pero por ahora Okuta Hiran Kagerou, por sí solo y con algo de apoyo de Fami, había mentido para conseguir la victoria y se había asegurado un aliado poderoso. Apenas sí. Los dones, los demonios y los superpoderes jamás podrían compararse con la pura suerte y las tonterías. Era el poder supremo en sus manos. Makima estaba prácticamente acabado con esta alineación. Joderá. Al ritmo que va, bien podría intentar encontrar a esa hermana glotona, utilizar sus nuevas habilidades para hablar y ver si puede lograr que las tres lo ayuden. Ah, ¿y el señor Shabi? Yoru interrumpió sus pensamientos y se irguió como un palo. ¿Sí? Ella sonrió y lo miró con ojos sensuales. Me estoy encariñando contigo. Supongo que tus palabras me conmovieron de verdad. Eso es algo bueno, ¿no? Yoru se inclinó, mordiéndose el labio, y un ligero rubor cubrió sus pálidas mejillas. Sí. Sí que lo es. Capítulo 38. Conquista. Espera. La súplica del escuálido héroe murió en un crujido húmedo y chapoteante cuando Makima le atravesó la cara con el puño. Fragmentos de hueso y lo que quedaba de su cerebro le salpicaron el pecho y la cara. Ella apartó su cuerpo sin vida de un golpe y lo hizo aterrizar en el tejado como si fuera un muñeco de trapo con el ceño fruncido por la irritación. Otro mosquito manso lo reemplazó. Luego otro. Luego 10 más. Todos llegaron con trajes brillantes y pronunciando palabras cada vez más fuertes e infructuosas sobre salvar la ciudad, derrotarla y clamar justicia. Todo esto mientras se lanzaban contra ella y contra el hombre motosierra. Sus marionetas dieron lo mejor de sí, pero no pudieron con la calidad de algunos de estos héroes profesionales. No tardarán en perder su utilidad. Están arrestados. Declaró una mujer vestida con un traje ajustado, con sus coletas de taladro arqueándose alrededor de su cuerpo, preparándose para salir disparadas como proyectiles teledirigidos. Ella se lanzó hacia adelante con un grito, mientras un hombre corpulento vestido como un motociclista la respaldaba con los puños en alto. ¡Van! La voz de Makima era un susurro, carente de emoción. Su fino dedo, apuntando a uno de los héroes que avanzaba, descargó su fuerza silenciosa pero devastadora sobre el objetivo. La parte superior de su pierna desapareció al instante, el hueso se convirtió en fragmentos pulverizados y la carne en un vacío enorme. El héroe motociclista no gritó de inmediato, no. Simplemente se desplomó hacia adelante, y el rápido impulso de su carrera lo llevó de cara contra la grava abrasiva del tejado. Un héroe veloz y veloz pasó sobre ruedas, atendiendo al hombre y llevándoselo. Pero la horda de héroes profesionales, cada uno compitiendo por encontrar una estrategia contra ella, continuó su ataque. La azotea misma bullía con cada vez más gente, y a Makima le irritaba lo inútil y molesto que se estaba volviendo. Se quedó al borde del abismo, intocable ante los insectos y obstáculos que se atrevían a interferir en su lucha con el hombre motosierra. Su mirada se fijó de nuevo en la horda de héroes, no, héroes era una palabra demasiado buena para ellos. Idiotas y necios fingiendo es un término más adecuado. No podrían arreglar este mundo ni ningún otro con sus habilidades. Solo ella puede crear un mundo nuevo. Un mundo libre de maldad. Libre de todo lo verdaderamente malo y terrible. Un mundo que finalmente pudo comprenderla mientras entregaba todo su amor al hombre motosierra. Podía verlo en el horizonte. Un exuberante atardecer mientras lo abrazaba. Amándolo. Conservándolo. Uno tras otro, los héroes siguieron avanzando, una ola de colores y destellos brillantes mientras cargaban hacia ella en diferentes ángulos, formaciones y habilidades. Interferían en su sueño. Intentaban integrarse en un mundo donde no eran bienvenidos. Se aseguraría de eliminarlos a todos también.
Los caprichos no tenían cabida en un mundo perfectamente hermoso que aún no había llegado. Pero con un solo dedo, todos sus esfuerzos serían inútiles. Van. 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 Las palabras escaparon de su boca en un tono monótono. Con cada palabra, su dedo señalaba y otra fuerza silenciosa y pulverizadora se cernía sobre otra alma desafortunada. Alguna vez fueron figuras heroicas, cada una entrenada para el conflicto, vestida con lo que fuera que usara para protegerse, y haciendo poco mientras cada individuo se convertía en un cadáver destrozado. Un hombre con túnica ninja, rápido y ágil, perdió la cavidad torácica en un instante, expulsando un charco de sangre carmesí al derramarse las entrañas. La escena perturbó a sus camaradas cercanos, algunos con arcadas o inmóviles como ciervos deslumbrados. Una mujer vestida con un leotardo azul brillante con garras saliendo de sus nudillos, tenía un brazo levantado para cortar o apuñalar, pero simplemente desapareció en el codo, dejando un muñón ensangrentado mientras caía hacia atrás gritando de horror. Un hombre tanque, vestido con una armadura a excepción de su cabeza, avanzó pesadamente, pero su rostro simplemente se convirtió en otro residente de un enorme agujero, su cuerpo cayó sin vida como una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. Makima no apuntó con mucho esfuerzo. Simplemente señaló. El tejado resonó con los sonidos húmedos del impacto, los gritos horrorizados de los don nadie caídos y los fuertes golpes de los cuerpos. Más de sus marionetas se lanzaron a la batalla por ella, aporreando a quienes intentaban atacarla por la espalda. Incluso Aizawa, una de sus adquisiciones más preciadas, hizo su parte, silenciando a los héroes a distancia y abatiéndolos con rapidez mediante artes marciales ultra rápidas. Se lanzó y se abrió paso entre la multitud, sujetándolos firmemente con su cinta adhesiva, envolviendo la tela alrededor de sus cuellos en un movimiento en zigzag antes de tirar con fuerza hacia abajo, rompiendo los cuellos de varios insectos de bajo nivel. Las cosas se complicaban con el paso del tiempo, y el hombre motosierra aún no era suyo. Incluso el héroe del infierno lo pasaba mal, quitándose de encima los cuerpos de los humanos que intentaban desesperadamente abalanzarse sobre él. Ella se abrió paso entre la multitud restante, caminando hacia adelante como si llegara tarde a una reunión, e inmediatamente, Chainsaw Man dejó de luchar contra sus oponentes, sintiéndole girando sobre sus talones. Corrió hacia ella, abalanzándose. Las motosierras en sus brazos chirriaron, y ella se agachó, deslizándose dentro del arco del golpe, con la palma de la mano golpeando la parte interior de su codo izquierdo. Sus oídos captaron el sonido revelador de un hueso al romperse, y la sierra chisporroteó, como si se hubiera quedado sin gasolina, pero no se detuvo. Otro gruñido y rugido del hombre motosierra salió de sus dientes cerrados al devolver el golpe, y ella también se agachó. Ella metió los dedos debajo de sus costillas y disparó. Estallido. La fuerza invisible le atravesó el estómago y le salió por la espalda en una neblina negra y roja. Los intestinos, gruesos y largos, se estrellaron contra el techo como fideos húmedos. El hombre de la motosierra no se tambaleó ni se agarró las entrañas de dolor. En cambio, optó por darle un cabezazo con toda su fuerza. El impacto le partió la frente hasta el hueso, y la sangre le salpicó los ojos. Le nubló la visión momentáneamente, y sintió una palma áspera e infernal apretándose contra la garganta. Él se apartó, arrancando carne de su garganta y deslizándola hacia abajo, partiendo toda su cabeza en dos, dividiéndola en el tubo gorgoteante de su propio esófago. Sintió la otra motosierra clavándose en su abdomen, y pensó que iba a intentar separar sus extremidades. ¡Qué listo! Su propia mano, con espasmos mientras intentaba recuperar la conexión con su cerebro para recomponerse, salió disparada como una pitón, deteniendo el desgarre inmediato de carne causado por su sierra. Aunque, incluso con mayor fuerza y velocidad, poco les importó a sus sierras. La motosierra seguía girando. Siguió desgarrando. Siguió desgarrando, destrozando lo que quedaba de su antebrazo y cintura en tiras y trozos de carne. Makima usó el muñón ensangrentado de su brazo, golpeándolo en la cara mientras este se reconstruía de repente en una pistola dedo.
Van. Su cara entera explotó, trozos de carne quitinosa cayeron en montones, y ella aprovechó el momento para darle un rodillazo en el estómago, clavándole la rodilla en la parte expuesta de los intestinos. Ella sintió un fuerte gemido salir de su garganta, y su mano salió disparada para romperle la muñeca como una ramita, arrancándola y comenzando a tirar hacia atrás, arrastrándolos a ambos por el borde de la azotea del estadio. El viento azotó su rostro mientras golpeaban la calle 20 pisos más abajo en una explosión de vidrio y metal retorcido. La columna de Máquina hizo contacto con la parte superior en ruinas de un taxi furgoneta. Una multitud de periodistas, transeúntes curiosos y policías conmocionados gritaron, corrieron o se mantuvieron firmes. El hombre de la motosierra se levantó primero. Sus intestinos, que antes se arrastraban como serpentinas, volvieron a succionarse, sellándose de nuevo. Máquina tardó un poco más, arrancándose del interior destrozado del taxi. Su brazo izquierdo se volvió a coser y la sangre manchó todo su atuendo. No perdió el tiempo y se lanzó tras ella otra vez. Ella saltó del taxi, esquivándolo, agarró su muñeca con más fuerza y la giró hacia su espalda, presionando su dedo en su nuca. Estallido. Masicor y Kitina volaron en pedazos, y él rugió, giró y cortó horizontalmente a una velocidad instantánea. Las sierras le cortaron el estómago, desgarrando la carne de Máquina de cadera a cadera. Rollos de intestinos calientes y humeantes se desplomaron sobre el asfalto, y Máquina ignoró los jadeos y gritos de terror de los espectadores. Ni siquiera se molestó en contenerlos, confiando en su factor de curación para lidiar con ello. Ella dio un paso adelante, lanzándose y esquivando más golpes, y agarró su rostro, colocando su dedo entre sus ojos blindados. Estallido. La mitad de la cabeza del hombre motosierra desapareció en una espesa niebla roja y negra, pero su cuerpo siguió adelante. Sus brazos zumbaron con intensidad y una cuchilla la alcanzó en la pierna izquierda a la altura del muslo. Ella cayó y él la abordó, las sierras cayeron sobre ella como guillotinas, cortando, cavando y desgarrando cada vez más su carne. Su brazo restante, que no estaba bajo ataque, se dirigió hacia su cuello, y ella disparó nuevamente. Estallido. La presión y potencia del arma le separaron la cabeza de los hombros, y rebotó 2 veces antes de rodar hacia la multitud de civiles que tomaban fotografías o grababan, mientras algunos tenían la inteligencia de correr. «Vaya. Ese es el asesino del control», murmuró uno de ellos. «No puede ser, llamen a la policía. Hagan algo. Joder, tengo que grabar». El torso finalmente se relajó contra ella y sus motosierras disminuyeron su velocidad hasta quedar en silencio. Máquina jadeaba con dificultad, tendida en la calle con la pierna ya regenerándose, el estómago cosiéndose y el cráneo reconstruyéndose. La sangre se acumulaba en su espalda, espesa y oscura. Suzy se elevó, estrechándose con desdén, para ver descender la multitud de héroes profesionales. Saltaban con bravuconería o descendían en rappel como soldados entrenados desde la azotea fragmentada del estadio, todos decididos a reincorporarse a la lucha. Lo que significaba que lo que quedaba de sus marionetas probablemente había fracasado y había sido sometido. Una pena. Aterrizaban con saltos exagerados o gestos valientes para tranquilizar a la multitud, pero Máquina no lo permitió. Estos bichos no podían interferir. Sus ojos se centraron en ellos a mitad del otoño, tratando de localizar esa puerta de fácil acceso dentro de sus patéticas cabezas, pero luego, se me ocurrió una idea mejor. Sus ojos se dirigieron hacia el nuevo grupo de peones útiles que permanecían asombrados o asustados. Máquina levantó la mano, con los dedos bien abiertos, y en ese instante, no solo vio perros inútiles. Lo sintió. Su esencia. Su ser mismo. Ese delicado hilo de conciencia que tocaba como un arpa una y otra vez. Ella se aferró a esos hilos, a cada uno de ellos, y con un ligero tirón que ofreció poca o ninguna resistencia, los unió, entrelazándolos alrededor de su poder y de su voluntad. La detención fue instantánea y silenciosa. Todos los civiles que huían, con el terror desbordando su mente, detuvieron repentinamente su carrera.
quienes grababan o tomaban fotos vieron cómo sus teléfonos y cámaras se les escapaban de las manos. Sus rostros, una vez llenos de curiosidad, miedo y asombro, ahora eran pizarras en blanco. En un movimiento casi sincronizado, todos giraron como una unidad cohesiva, uno hacia el otro. Sintió 40 conexiones bajo su control, y serían suficientes para evitar que los héroes rectos y justos la acosaran. La multitud estaba formada por una gran variedad de almas. Algunos eran asalariados con traje, otros estudiantes de la UA que habían intentado abandonar el estadio e incluso agentes de policía uniformados. Luchen entre sí, ordenó, sintiendo cómo esas palabras se transmitían a sus mentes, y en menos de segundos, la orden se apoderó de sus cuerpos. Incitó un motín en toda regla que conmocionó a los héroes descendentes. Una joven madre entre la multitud, que momentos antes abrazaba a su hijo, ahora tenía ese instinto maternal completamente anulado. Agarró el pequeño cuerpo de su hijo, que sollozaba y se agitaba, y lo usó como arma viviente, blandiéndolo salvajemente contra los que estaban cerca con una fuerza inmensa. Un policía, que antes intentaba contener el miedo, se convirtió en una máscara de calma e indiferencia. Eficaz y sin remordimientos, descargó varias balas de su pistola en el pecho y la espalda de 3 estudiantes cercanos, quienes cayeron al suelo como muñecos de trapo. Los estudiantes de la preparatoria UA desataron todo su don contra su oponente más cercano. Una usó sus garras para arrancarle la carne de la garganta a una anciana. Otra ahogó a un asalariado con moco. E inmediatamente, las prioridades de los héroes profesionales en descenso se revirtieron. Bien. Su objetivo original, que eran ella y el hombre motosierra, tuvo que ser suspendido. Se vieron obligados a lidiar con sus ideales de proteger a los inocentes. En masa, hicieron lo mejor que pudieron para abordar, someter e intentar detener de forma segura este repentino disturbio entre civiles sin usar fuerza letal contra las inocentes víctimas controladas mentalmente. La distracción, aunque pequeña, le permitiría lidiar con el hombre de la motosierra un poco más. Desviaba cualquier interferencia a otra parte y le daba la oportunidad de llevarlo a un lugar más ideal. Ella se levantó de su lugar, ganando algo de distancia con una pequeña sonrisa y una risa condescendiente. Máquina se señaló con un dedo. Vamos, hombre motosierra. ¿Quieres salvarlos, verdad? La cabeza del hombre motosierra, como si sintiera el caos, retumbó, su cuerpo decapitado se estremeció violentamente. Venas y fibras musculares se anudaron como anguilas furiosas, y una nueva cabeza brotó del muñón del cuello en una nube de rojo y negro, con sus dientes afilados gruñendo. Sus motosierras volvieron a girar en una sinfonía de gritos y él volvió a levantarse en cuestión de segundos. Los motores de Chainsaw Man rugieron y cargó hacia adelante, pisoteando y dejando mini cráteres, antes de clavar su pie en el estómago de Máquina con cada gramo de fuerza que tenía. Su cuerpo se dobló alrededor de su pie como papel, y ella pudo sentir sus costillas astillándose hacia adentro en su propio cuerpo con crujidos húmedos. La fuerza del impacto la arrancó del suelo y la envió disparada por la calle, dando tumbos como una mancha roja y blanca. Rebotó en una parada de autobús, rompiendo el cristal reforzado, y luego resbaló por la acera como una piedra, antes de estrellarse contra el costado de un edificio de 5 pisos a 3 cuadras de distancia. La pared de ladrillo se quebró a su alrededor y cayó sobre ella en un montón. A lo lejos, oía pisadas atronadoras que se acercaban. Los lejanos chillidos de demonios que volaban a baja altura y el chapoteo de la carne al abrirse. El olor sulfúrico del infierno era nauseabundo, y cuanto antes pudiera acabar con esto, antes podría sellar esta grieta con Chainsaw Man. Los escombros se movieron y Máquina se levantó de ellos, sacudiendo el polvo de su camisa blanca de negocios rota, destrozada dejando solo la mitad superior y su sujetador negro visibles, sus pantalones negros, una pierna del pantalón faltante y la otra hecha jirones. La sangre le manaba de la boca, la nariz y los oídos, pero no importaba. Sus huesos volvieron a sus posiciones, sus órganos se acomodaron, y esta vez levantó ambas manos. Más de sus cadenas se extendieron hacia afuera, a través del amplio bulevar y las calles laterales, y atraparon a los civiles que se escondían o huían del caos que sucedía a su alrededor.
Familias aterrorizadas asomándose por las puertas. Trabajadores de oficina asomándose por las ventanas. Un autobús turístico lleno de extranjeros. Todos ellos dejaron lo que estaban haciendo y sus rostros se moldearon en una perfecta obediencia. Al unísono, se giraron hacia el rugido y los pisotones del hombre motosierra que se acercaban. «Láncense a por él», dijo Máquina. «Hagan que baje el ritmo». El mini ejército de seres humanos obedeció. La primera oleada se lanzó directamente hacia él. Todos ellos, gente común con ropa de trabajo, uniformes escolares y ropa informal, se abalanzaron sobre él como ardillas enloquecidas. Un hombre de mediana edad con un cardigan marrón y pantalones negros se aferró a su brazo, golpeándolo y mordiéndolo, sus dientes se rompieron cuando el hombre de la motosierra le golpeó la cara a un lado. Una adolescente que salió corriendo de su casa como si le fuera la vida en ello, se abalanzó sobre él con un cuchillo de cocina, clavándoselo sin piedad en la nuca. Él rápidamente extendió la mano hacia atrás, la agarró y la arrojó como si fuera una muñeca de trapo. Un hombre mayor se tambaleó para arrojarse sobre las piernas de Chainsaw Man, solo para ser pisoteado y pateado hacia un lado. El hombre motosierra rugió, intentando romper las ataduras de su control sobre ellos como hizo con Shinzo, pero Makima simplemente negó con la cabeza y se cruzó de brazos con una mirada condescendiente. «No funcionará conmigo. Shinzo no es un demonio, y por lo tanto, su don es una versión inferior del mío. Nada saldrá». Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida y divertida, cuando el hombre motosierra decidió empezar a golpear. La motosierra de su brazo derecho atravesó a un hombre en diagonal, y su torso se separó de sus caderas en un geyser de sangre y vísceras. Las mitades inferiores de los jóvenes estudiantes quedaron divididas en un instante. Cada vez llegaban más, amontonándose sobre él, pero no se desanimó en absoluto. Se abrió paso entre ellos como una guadaña al trigo. Sus armas rugieron. Las extremidades volaron en masa. Cabezas y piernas rodaron por la calle. La sangre empezó a inundar el pavimento. Trozos de carne y hueso cubrían el suelo y el aire apestaba a gasolina de cobre y a muerte. Su paso era pausado y sus manos aún levantadas, atrayendo a más y más inocentes a salir de la seguridad de sus hogares para entregarle sus vidas. Cada nueva oleada de cuerpos humanos pasaba corriendo junto a ella para morir de forma horrible sobre acero infernal, lo que le daba unos minutos para cerrar la distancia. Se abrió camino directo hacia ella, con el pecho agitado y el cuerpo empapado de pies a cabeza en sangre, y sus ojos amarillos ardían de rabia. La sonrisa de Makima se ensanchó y se señaló a sí misma, esperando el final. «Acércate. Báteme como la última vez». Gruñó, rechinando los dientes, y volvió a cerrar la distancia en una ráfaga de sangre, mientras sus sierras atravesaban los últimos escudos humanos en tiras de carne y hueso. La sangre llovió de sus ataques mientras atravesaba el último grupo de personas. Los cuerpos explotaron en una lluvia de extremidades y tripas. Él se abalanzó sobre ella con un salto repentino, con sus sierras listas para partirla en dos, pero ella lo enfrentó de frente. Su puño se disparó para golpearle la mandíbula, partiéndola en dos y lanzándole la cabeza de un golpe. La otra mano de Makima se deslizó para destrozarle un brazo e inutilizar sus cuchillas, pero el hombre motosierra respondió con un potente puñetazo que le hundió el pómulo izquierdo. Intercambiaron golpes en una masa de sangre, huesos y carne. Los puños golpeaban la carne quitinosa con una fuerza aplastante, y el combate cuerpo a cuerpo de ella superaba el poder abrumador de él. Le clavó la rodilla en el estómago, agarrándole la mandíbula y desgarrándosela para meterle un dedo en la boca abierta. ¡Bam! Su cuerpo decapitado se retorció y la agarró por el cuello con la palma negra, levantándola del suelo y estrellándola contra una farola cercana con tanta fuerza que dobló el acero. La ahulló solo con los puños. Golpeándole la cara con los puños cerrados. Izquierda, derecha, izquierda, cada golpe convertía su rostro en un amasijo de carne destrozada antes de que se reconstruyera. Levantó la mano de nuevo, con el dedo índice extendido y el pulgar levantado como un martillo. Estallido.
El poder invisible de su habilidad lo golpeó nuevamente, su caja torácica se hundió hacia adentro mientras volaba 20 metros hacia atrás, estrellándose contra la fachada de una tienda de comestibles en una lluvia de vidrios. Ella caminó rápidamente hacia él, con el dedo todavía apuntando, lista para disparar de nuevo. Ella se paró sobre su cuerpo tendido y sonrió. Van. Le abrió un agujero en los brazos que intentó amortiguar el golpe. Van. Le atravesó las piernas, impidiéndole levantarse. Van. Le voló el torso por la cintura. Van. Destruyó el intento de regeneración. Van. Atravesó su caparazón quitinoso. Van. Destruyó esa caja torácica infernal para su placer visual. Van. Detuvo todo movimiento en él. Se retorció y quedó inerte sobre el suelo de baldosas de la tienda, gorgoteando sangre negra y roja de sus dientes, el breve destello amarillo todavía brillaba bajo su visor blindado. Ella se paró sobre él, sonriendo con gentil crueldad, y se sentó a horcajadas sobre él, escarbando entre las vísceras para encontrar su premio. Casi escapas gracias a una interferencia. Pero esta vez no. No hay Denhit para salvarte. No hay cadáveres tras los cuales esconderse. Solo tú y yo. Ella dejó escapar un suave gemido mientras su mano aferraba el músculo palpitante alojado en lo profundo de su pecho. Me aseguraré de amarte mucho, colmarte de cariño, y entonces podremos crear un mundo libre de todo. Su espalda sintió el calor inmediato que le hervía la piel, y se giró para mirar un cometa llameante de llamas anaranjadas que se dirigía hacia la tienda como un misil depredador, y se estrellaba contra ella, y atravesaba la pared de ladrillos de la tienda y se dirigía hacia una intersección vacía. Los ojos de Máquina se dirigieron hacia la izquierda, donde se encontraba Yaur, la fuente que la había azotado, de pie entre llamas que rugían alrededor de sus brazos y barba, y con los ojos ardiendo de furia. Ella intentó ponerse de pie, pero sintió una bola de aire sobrecalentado y un poder conmocionante que la lanzó al aire, explotando y quemándole la carne en el aire. Antes de que Máquina pudiera reorientarse, un látigo de cuero grueso y tosco se le estrelló en el tobillo, derribándola de golpe. Su columna se fracturó en varios pedazos y sus órganos se convirtieron en una sopa momentánea al impactar contra el suelo. Unas botas crujieron junto a su oreja. Un sombrero de vaquero ensombrecía su rostro enmascarado. El revólver que sostenía parecía viejo. 6 disparos, disparados a una velocidad que no le alcanzaba para parpadear. Cada bala se clavó en su piel y luego estalló como agujas. Recargó con la calma propia de una vez que terminó de descargar el revólver. Los casquillos de latón llovieron alrededor de su rostro como granizo dorado, y luego disparó de nuevo. Su propio cráneo resonó como la campana de una catedral, y la cantidad de balas que cubrían la materia gris de su propio cerebro era suficiente para hacer que el mundo se volviera borroso en puntos oscuros en su visión. Ella lo pateó, moviendo la pierna por puro instinto, y se levantó, con la sangre fluyendo de su rostro desde 100 agujeros de bala que se sellaron casi tan rápido como se abrieron. Pero los héroes, más peligrosos que la carne de cañón de antes, habían comenzado a moverse en coordinación. Múltiples figuras con gabardinas emergieron de los callejones, y Máquina vio los rostros de los clones de ectoplasma. La acosaron sin palabras valientes, sepultándola bajo una oleada de golpes precisos y no letales. Puños y rodillazos se dirigieron a sus articulaciones, puntos de presión y su plexo solar. Sus costillas crujieron como ramas secas bajo la fuerza de 100 puñetazos. Ella vio que el verdadero ectoplasma retrocedía, dirigiendo sus copias con eficiencia mientras desplegaba más clones para someter a los civiles controlados mentalmente con llaves en las articulaciones, estrangulamientos y esposas. Medianoche, ahora. Hazlo ahora. La voz de Ectoplasm, metálica y urgente, atravesó los rugidos y gritos del caos que los rodeaba. Los ojos de Máquina se abrieron de par en par al ver a la tetona heroína contoneándose con un látigo en la mano. Es hora de detener esta locura. Duerme y encuéntrate en el tártaro. Rasgó la tela ornamentada. La medianoche comenzó a desgarrar el cuello del obsceno traje y una nube turbulenta de niebla púrpura, dulce y embriagadora fluyó hacia afuera.
Su peculiaridad, el gas somnífero y Makima, con los ojos entrecerrados, percibió la amenaza. Ese vapor estaba diseñado específicamente para inducir un sueño profundo e instantáneo, efectivo en cualquiera que lo inhalara. Una carta de triunfo contra alguien con propiedades regenerativas. La determinación se consolidó en el corazón de Makima. No iba a repetirse ese fracaso con la Yakuza. Fue ese incidente, el que descarriló meses de progreso, el que arruinó un plan perfecto. Lo tenía todo bajo control, y fue destrozado por una plaga. Hasta ahora solo había hecho 2 en su vida. Una con Denji en el cementerio, olvidando que Chainsaw Man se escondió en un adolescente cachondo, y luego una segunda subestimando a los viejos dinosaurios de una era pasada. Esta vez no. Sin decir palabra, concentró su control sobre la horda de civiles, un silencioso sonido psíquico resonó como una señal de radio exigiendo algo. Cada vez más multitudes se agolpaban en el lugar, cada una con la intención de destrozar a Mitnick miembro por miembro. Endeavor, manténlos alejados. Rugió la voz de medianoche. No dejen que ninguna de esas personas se acerque. Esta es nuestra única oportunidad. En el momento justo, su imponente figura de músculos y llamas rugió, asestando un golpe tras otro para inutilizar las marionetas de Makima, con el rostro tallado en piedra y lleno de furia. Acató la orden de medianoche sin dudarlo. A por ello. Giró sobre la punta del pie, le dio un cabezazo a un hombre musculoso y controlado, y chorros de fuego brotaron de sus manos. Una llama líquida se esparció por el suelo, creando una barrera ascendente entre la horda que se acercaba. Pero las llamas no los detuvieron, siguieron adelante para sorpresa de Endeavor, con la carne hirviendo bajo las ardientes llamas de la peculiaridad de Endeavor, y se dirigieron directamente hacia un Mitnick muy decidido pero preocupado. Punta de lanza espiral. Anunció una voz, atravesando cuerpo tras cuerpo de las marionetas en llamas, deteniendo su ataque por completo. Edgesot y los ojos de Makima se entrecerraron. Otro héroe molesto que venía a arruinarlo todo. Todos cayeron como marionetas cuyos hilos fueron cortados cuando el héroe ninja probablemente cortó el oxígeno a sus cerebros momentáneamente. Makima podía sentir esos vapores invasores subiendo por sus fosas nasales y bajando por su garganta. Sentía que sus pensamientos se volvían turbios y una profunda sensación de fatiga la invadía. Combinado con la montaña de perros, cada vez le costaba más mantenerse consciente. Bajo la avalancha de clones de ectoplasma, forzó su mano aplastada hacia arriba. Tuviste una buena racha, Control Killer. Lástima que no sea la batalla culminante que soñaste. Mitnick se burló y miró a sus compañeros héroes. Endeavor, Edgesot. Ustedes dos vayan a encargarse de esa cosa Nomu en la tienda antes de que escape. Nosotros nos encargaremos de ella. Ectoplasm, que tus clones la aseguren. En la visión borrosa de Makima, Endeavor y Edgesot se alejaban lentamente y se dirigían hacia su premio. Su objetivo principal. Esto no terminaría aquí. No después de todo lo que pasó. Su pulgar derecho presionó los dedos medio y anular a la vez. Los dedos índice y meñique siguieron, elevándose como si fueran orejas. Nunca funcionó desde que llegó, y esperaba que fracasara. Esperaba que todo terminara por culpa del gas somnífero de una heroína, entre otras cosas. Pero entonces una nota clara y única resonó dentro de su cráneo. Era como suena un teléfono cuando la línea finalmente se conecta después de meses de silencio. Makima lo sintió. Una cadena, antigua y oxidada, se tensaba en algún lugar más allá del mundo. Esbozó una leve sonrisa y pronunció la palabra. Con. En un instante la realidad se desgarró. Unas fauces de lupino abiertas y llenas de dientes como lanzas de marfil aparecieron por encima de la pila de clones de ectoplasma. Apretó sus mandíbulas alrededor de los clones de ectoplasma y Makima. El aliento del demonio zorro era como una gélida mañana de invierno y un incienso empalagoso, mientras masticaba y tragaba los clones de ectoplasma en un trago perezoso antes de escupir a Makima. Se demoró solo unos segundos, sus brillantes ojos teñidos la miraron con algo entre reconocimiento y fastidio, y luego se deshizo en motas negras de niebla que se disiparon y se desvanecieron en el cielo.
La escena dejó a Makima en medio de todo, de pie, mirando su propia mano con asombro. Por primera vez desde su llegada, después de tantos intentos y errores, Makima había logrado utilizar a uno de los demonios de su antiguo mundo. Ella miró a su alrededor y vio a Midnight, Ectoplasm y Snipes parados juntos, hablando entre ellos sobre su nuevo plan ahora que Makima había escapado. La única preocupante del grupo era Medianoche. Tenía que irse. Tenía que morir o que se ocuparan de ella lo antes posible. Como si sintieran su hostilidad, Snipes y Ectoplasm rodearon a Midnight, uno conjurando más clones y el otro recargando ferozmente su revólver con rondas brillantes esta vez. El hombre motosierra estaba debilitado y casi lo tenía a su alcance. Solo necesitaba superarlos y volver a la tienda. La conquista finalmente estaba a su alcance, y el corazón de Makima latía contra su pecho con emoción y doloroso amor. Capítulo 39. Guerra. Se despertó con una agonía insoportable mientras el dolor destrozaba cada fibra de su ser, obligándolo a toser sangre y escupir en el suelo, mientras sus pulmones trataban de absorber la mayor cantidad de aire posible, polvoriento y lleno de descomposición, dentro de él. Shinzo estaba en medio de las ruinas destartaladas de un complejo de apartamentos, el cielo tenía un tono naranja y rojo moteado, con nubes que se oscurecían. Los lamentos, los chillidos sobrenaturales y las sirenas de policía a lo lejos no le ayudaban mientras intentaba recobrar el conocimiento. Su mente seguía lúgubre, con puntos negros aún merodeando por su visión. Los ojos de Shinzo recorrieron su cuerpo, y cada vistazo le valió un gemido ahogado de dolor mientras registraba los bordes dentados y brillantes del vidrio alojados profundamente en varias partes de sus piernas, brazos y torso. Pero lo peor era que sus cadenas, antes etéreas e intangibles, habían desaparecido visiblemente de su espalda. La misteriosa mujer que las arrancó no aparecía por ningún lado, ni Olmigut. Señora Makima y... La idea de enfrentarla, de ver esa mirada, la mirada decepcionada de sus ojos, creó un nuevo nudo en su pecho. Ella fue quien lo salvó. Ella le dio un propósito. Ella se preocupaba por él. Ella lo amaba. Le falló, perdió. Perdió a Todopoderoso. Perdió el control. ¿Ahora era débil? No. Shinzo no podía, no quería, permitir que esa mirada de decepción fuera su último recuerdo de la señora Makima. Estaba destinado a ser más de lo que era. Estaba destinado a ser un componente vital, un componente útil en el grandioso plan de orden de la señora Makima. Él le había prometido que no le fallaría. No era una opción. Ella, fue la única que vio potencial en él cuando todos lo veían como un monstruo. Lo crió. Creyó en él. Tenía que levantarse. Tenía que moverse. Tenía que intentar al menos conseguirle algo. Salvar algo de este desastre. Sus pensamientos iban a 1.000.000 de millas por segundo mientras intentaba buscar posibles capturas. Tenía que hacerlo por la señora Makima. Por la única persona que lo sacó de sus pesadillas y lo ayudó a alcanzar nuevas e inimaginables alturas para su sueño. Con una respiración entrecortada y temblorosa, presionó ambas palmas, enrojecidas y doloridas, contra el duro suelo lleno de escombros. Concentró toda la fuerza que le quedaba en el cuerpo en sus brazos, que sentía como gelatina. Ambos se tambalearon y prácticamente le gritaron que se quedara quieto. Que se rindiera ante el dolor, pero él reprimió esa señal estúpida que le daba su cuerpo. La ignoró deliberadamente. No podía quedarse así. No podía hacer eso, no cuando la señora Makima estaba en problemas o necesitaba que hiciera su trabajo. Gra. El grito era fuerte y agonizante, mientras se erguía con fuerza para apoyar el torso contra un montón de ladrillos y tierra, levantando la cabeza de golpe para jadear y aspirar otra bocanada de aire viciado y metálico. Finalmente se relajó un momento, pero al tomar otra bocanada de aire, una sensación aguda y rígida empezó a invadirlo. Bajó la mirada hacia su lado derecho, y la visión fue desgarradora. Un trozo grueso y oxidado de varilla de refuerzo sobresalía de su abdomen inferior izquierdo, alojado completamente a través de su cuerpo. No. No. Eso es, tragó saliva, con la cara llena de hollín, tierra y sudor mientras miraba el objeto.
Lentamente levantó una mano temblorosa y manchada de sangre hacia el frío metal, y al hacerlo, un dolor agudo y cegador le recorrió la columna vertebral, robándole el aliento y la concentración. Ga. Shinzo maullaba y lloraba, parpadeando rápidamente, luchando contra la embestida de la inconsciencia que intentaba apoderarse de él. Cada respiración dificultosa que tomaba se sentía como fuego líquido hirviendo en su interior. Shinzo no podía quedarse allí tumbado y rezar para que la señora Makima estuviera bien. El dolor fue temporal. Su amor es eterno. Sus ojos, inyectados en sangre, se apartaron de la herida mortal y se dirigieron hacia el fragor de la batalla que aún rugía a su alrededor, y hacia las bestias voladoras que surcaban el cielo. Quedarse allí no era una opción. Tenía que darse prisa. Mientras luchaba por ponerse de pie, su mente comenzó a revisar recuerdos recientes, deteniéndose en la imagen persistente de aquellos yakuza con los que la señora Makima había estado en contacto. Estaba celoso al saber que ella seguía acudiendo a ellos en busca de ayuda. Como si él no pudiera proporcionársela, pero guardó silencio porque sabía que tenían un propósito. ¿Pero dónde estaban ahora? ¿Por qué no estaban allí para ofrecerle ayuda a la señora Makima? Esas ratas, se esconden cuando empieza el caos, despreciables. Llevaban esas inquietantes máscaras de peste y actuaban con timidez, misterio y calculadora. Pero el recuerdo de ellas le hizo recordar una conversación distante que tuvo con la señora Makima. Siempre he querido tener el que han mantenido tan celosamente resguardado. Quizás cuando todo esto termine, tú y yo podamos ir a buscar un fondo de contingencia, Shinzo. Las palabras de la señora Makima resonaron en sus pensamientos. Casi podía sentir la presión fantasma de sus suaves dedos ahuecando su barbilla, la forma en que su pulgar acariciaba su labio inferior cada vez que le permitían estar cerca de ella. Era uno de sus recuerdos favoritos, y eso por sí solo avivó su determinación y su deseo desesperado y absorbente de no fallarle. La chica con el cuerno y la imagen del pequeño niño de cabello albino que favorecía a la señora Makima se solidificó en su cabeza. Lo único que esas ratas conspiradoras guardan celosamente. La única otra cosa por la que la señora Makima parecía tener cierta predilección era... Los labios agrietados de Shinzo comenzaron a temblar. Su objetivo original de adquirir All Might fue un fracaso. Pero si no podía lograr lo imposible, entonces tendría que lograr lo alcanzable. Le demostraría su valía a la señora Makima de otra manera. La idea le había devuelto el propósito a su cuerpo destrozado y maltratado. Le demostraría a la señora Makima su eterna e inquebrantable devoción. Porque él le había dado todo de sí, y estaría condenado si no incluía su esfuerzo y su lealtad. Makima no perdió el tiempo y extendió ambas manos para sacar más marionetas desechables en medio de la zona de batalla. Su control comenzó a filtrarse en los alrededores, filtrándose entre escombros, edificios y tiendas, creando más marionetas desechables. Los civiles heridos o que huían, buscando refugio en las ruinas o en sus casas, vieron sus mentes sobreescritas con un único objetivo. Para desperdiciar sus vidas y frenar a estos molestos héroes. Como hormigas que detectan azúcar en el campo, personas brutalmente golpeadas comenzaron a salir arrastrándose de los montones de escombros o salieron corriendo de sus casas en masa. Todos con expresiones vacías, corriendo como zombis furiosos con un solo objetivo. Retrasar. Obstruir. Morir como distracción. Makima vio a Snipes cambiar de munición, probablemente por una no letal, mientras observaba la expresión de conflicto en el rostro de Lady Midnight. Ella era el mayor obstáculo en su camino hasta el momento. Ella tenía que irse. Aquella mujer era un irritante contrapeso a su regeneración, eso lo sabía. Con una orden mental, Makima redirigió a toda la horda de drones descerebrados. La masa de inocentes se abalanzó sobre ellos. Su instrucción era simple, en realidad. Mutilar, morder, desgarrar, brutalizar de cualquier forma posible. Los héroes se enfrentaban ahora a una avalancha de inocentes, y Makima casi esperaba que se rindieran como lo hicieron en el estadio. Al fin y al cabo, ese era el esfuerzo de los héroes profesionales. Priorizar a los débiles. No, no.
Esta vez no. Rugió Medianoche, avanzando a zancadas e instando a Snipes y Ectoplasma a dispersarse. No te librarás tan fácilmente usando a gente así. Alzó la mano y rasgó el cuello de su traje, que le apretaba. Una amplia franja de ese irritante gas púrpura salió de su cuerpo, flotando hacia la horda que tropezaba, se ralentizaba o simplemente colapsaba en un instante como marionetas cuyos hilos fueron cortados. La nariz de Makima podía sentir que el aire se hacía más pesado con el don de Midnight, saturado con un aroma dulce y embriagador, y se estaba cansando de esta mujer. Makima levantó su dedo hacia Midnight, lo señaló y entrecerró los ojos hacia la mujer ofensora. Serpiente. Cola. Murmuró la orden y sintió la humedad mucosa y fría de algo asentándose detrás de ella, mientras una de sus uñas se desintegraba y una gigantesca cola serpenteante salía disparada como un cohete, precipitándose hacia el trío de héroes en un instante. Esta cola colosal no intentó esquivar la masa de cuerpos dormidos. Simplemente vio a su objetivo y se lanzó a por él. La cola pasó rápidamente sobre los cuerpos dormidos de los civiles apiñados, negándoles a ellos y a Medianoche la salvación de proteger a los inocentes. La parte inferior de la cola del diablo serpiente esparció innumerables cuerpos sobre el pavimento en ruinas y los escombros como mantequilla derretida, y una mezcla espesa, sangrienta y pastosa de carne desgarrada, huesos y entrañas siguió el camino de la cola. Ectoplasma empujó a Midnight fuera del camino, siendo inmediatamente atrapado por la enorme cola varios bloques más abajo. Midnight y Snipes parecían estupefactos por la carnicería, pero se armaron de valor, probablemente creyendo que su amigo estaba bien. La sonrisa petulante de Makima se atenuó ante las cada vez más interminables plagas de héroes de segunda categoría que llegaban para brindar ayuda. No te preocupes, te ayudaremos, Midnight, Snipes. Dijo temblorosamente un héroe profesional sin escrúpulos, de pie junto al trío. Bueno, cuantos más, mejor, Medianoche? Preguntó el vaquero que antes le había disparado en la cabeza, con una risita seca y el arma lista. Medianoche chasqueó la lengua con irritación y desenrolló el látigo con un chasquido seco. Acérqueme. Sabe que soy la verdadera amenaza. Su mirada se concentró, dirigiéndose a los héroes que la seguían. ¿Oyeron eso, chicos? Manténganme a salvo. A por ello. Ladró una joven heroína con un disfraz de ardilla, con su gran cola esponjosa rizada y su rostro crispado en una expresión de determinación. Te protegeremos. Gruñó un hombre corpulento de piel esmeralda y antenas de mantis religiosa, sosteniendo en sus manos un mazo gigante. Makima rió, negando con la cabeza. Arrogante. Fuerte. Inquebrantable. De verdad, eres lo que hace que este mundo sea entretenido. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada fría. Pero también completamente innecesaria en el que pretendo construir. Tantas opciones ahora, con su arsenal restaurado, aunque fuera brevemente. El zorro demonio había durado apenas unos segundos, quizás 5 o 10 como máximo. Tendría que experimentar más. Uso. 15 años. Lino fresco y un ligero toque de lavanda inundaron la calle por un instante, y entonces la figura del ángel demonio se estremeció tras ella. Sus alas pálidas, medio desplegadas, y su halo resplandeciente, su rostro inexpresivo y hermoso mientras le entregaba un arma. Una espada de doble filo con empuñadura de oro y un resplandor resplandeciente comenzó a materializarse en su mano, y la sujetó con firmeza. La hoja misma relucía con una luz incandescente, y la sintió ingrávida en sus manos. Avanzó con una sonrisa, elegante y pausada, hacia la horda de héroes de menor rango. Idiotas que desobedecieron las órdenes de Medianoche de permanecer juntos con la esperanza de que la cantidad superara a la calidad. El primero en irse fue un joven flexible como la goma elástica, que extendió ambos brazos hacia adelante como lazos, claramente con la intención de envolverla e inmovilizarla. Inteligentes, sabían que no podían matarla. Cambiar de táctica o simplemente retrasarla para Medianoche. Ella inclinó la cabeza y la espada se elevó en un único y elegante arco, atravesando ambas extremidades extendidas sin resistencia.
Su carne de goma retrocedió como bandas elásticas cortadas, golpeando húmedamente contra su ágil torso. Gritó de agonía antes de que Makima deslizara la espada hacia su plexo solar con una estocada, la punta emergiendo de su garganta, silenciándolo. Se lanzó hacia una mujer que tenía púas de puercoespín erizadas a lo largo de sus brazos. La mujer lanzó una descarga de espinas afiladas como agujas que silbaron en el aire, y Makima hizo girar la espada en su mano, y la hoja se convirtió en un círculo de luz. Cada pluma golpeó el extremo plano de la hoja y se rompió como vidrio. Los fragmentos llovieron alrededor de los pies de Makima. Makima cortó la distancia en 2 largas zancadas, asestando un tajo bajo a los muslos de la mujer en línea horizontal, cercenando ambas piernas y derribándola hacia adelante. Un grito agudo escapó de su garganta mientras sus manos forcejeaban con los muñones que salían disparados. Makima pasó sobre ella sin mirar atrás, notando que probablemente tenía unos segundos más con el arma de Ángel. 3 héroes decidieron atacar al unísono. Un hombre con puños excesivamente grandes, una mujer cuyo cabello parecía extenderse formando un látigo afilado como una navaja, y otro cuyo cuerpo se hinchó hasta convertirse en grasa. Ella simplemente los encontró en el centro de su formación. Levantó la espada y detuvo el puñetazo del hombre con la punta plana. El impacto resonó en sus oídos, pero la espada no se movió en absoluto. Contraatacó con un movimiento de muñeca. La hoja, tan afilada, que su punta trazó una media luna en los nudillos del hombre. Solo eso hizo que su puño saliera disparado, salpicando sangre, y sus dedos volaron como colillas. Antes de que pudiera contraatacar, ella revirtió el movimiento, asestando un tajo diagonal desde su cadera hasta el hombro opuesto. El corte dividió su torso en 2 mitades que se deslizaron lentamente, revelando entrañas brillantes que intentaban latir y funcionar, antes de caer con un ruido sordo. La mujer con el látigo de pelo azotó en pánico después de ver con qué facilidad había muerto su amiga, y Makima atrapó un zarcillo en el aire con su mano libre, tirándolo y usando el impulso para girar hasta quedar al alcance de la mujer. Su espada se elevó en un corte diagonal ascendente, atravesando la mandíbula, el pómulo, la cuenca del ojo y la frente de la mujer en un deslizamiento continuo. La mitad superior de su cráneo se desprendió como una tapa, la materia cerebral rosada se derramó como gelatina y su cuerpo se desplomó hacia adelante. La espada en sus manos era como una extensión de sí misma, pues cada corte y cada estocada acababa con vidas con facilidad. Atravesó a otro grupo de incorpóreos que cargaban hacia adelante, pero justo cuando estaba a punto de asestar otro golpe, la hoja brilló, disolviéndose en motas de polvo. Detuvo su avance y dejó escapar un leve suspiro de irritación por la pérdida. Este límite iba a resultar molesto. Señaló de nuevo a los héroes que se apresuraban a bloquear su camino hacia el objetivo principal, el hombre motosierra. Sus apresurados susurros de tácticas apenas se oían en el caos. Me estorbas. Lanzallamas. Látigo. El tirón mental familiar tiró de los hilos dentro de su propia cabeza, sus cadenas tiraron de los collares de aquellos a quienes tenía aferrados, y su sonrisa se amplió al ver 2 sombras que se materializaban detrás de ella como sombras. La primera fue una sombra negra y turbia que finalmente se transformó en un hombre alto con el pelo largo y negro recogido tras las orejas. Vestía el uniforme negro estándar de cazador de demonios. El ya familiar traje y corbata negros. E inmediatamente presionó su dedo sobre su muela dentro de su boca y se transformó. Barem. El denso hedor a gasolina del diablo lanzallamas, caliente y abrasador, se hizo presente. 3 tanques de combustible gigantes como cabeza, y su cuello y cuerpo, un amasijo de piezas metálicas y hierro. Y 2 enormes lanzallamas como manos. A su lado, una mujer bajita que apenas le llegaba al abdomen al diablo lanzallamas, con el cabello despeinado hasta los hombros y un flequillo que le cubría la frente. Parecía eternamente cansada y vestía el mismo uniforme que el diablo lanzallamas, pero aún así decidió llevarlo sobre los hombros a modo de capa. Wakaba. Chasqueó los dedos sin rechistar y, al igual que su camarada, se transformó al instante.
Su rostro se partió en dos, su barbilla se alargó y se afiló, dientes de sierra surgieron en lugar de los anteriores, largos tentáculos blancos pálidos brotaron de su cara y cuello, y una multitud de látigos brotaron de sus manos. Varem, ocúpate de la mujer. Wakaba, elimina los obstáculos que se interponen en mi camino. Ordenó, y los dos demonios híbridos corrieron hacia adelante sin rechistar. No te desanimes. Manténlos alejados de mí. Gruñó Medianoche, corriendo hacia adelante con francotiradores a su lado. Varem fue más rápido, avanzó pisando fuerte y apuntando con ambos brazos al problema principal para su objetivo de recuperar a Chainsaw Man. Dos torrentes gemelos de llamas rugieron hacia Midnight y Snipes, caminos ardientes de color naranja y rojo fundido que prácticamente devoraron el aire mismo, y el calor se extendió hacia afuera en ondas visibles. Pero un héroe con una cabeza de hidrante y una mujer de piel azul con un traje diminuto saltaron al frente, desatando paredes de agua a presión que se estrellaron contra el furioso infierno. El fuego y el agua chocaron en un siseo explosivo y se formó una nube ondulante y cegadora de vapor hirviendo. Te tenemos cubierto. Quédate detrás de nosotros. Intentó decir un delgado héroe profesional, abriéndose paso entre la niebla junto al más molesto de los héroes. Detrás de ellos cargaron más carne de cañón. Wakaba se detuvo en seco, levantando ambos brazos en alto antes de lanzar un ataque repentino con un frenesí acelerado de crujidos y golpes. Sus tentáculos cortaron el aire sin fallar. Un gigante que cargaba con un equipo de hockey acolchado fue partido en dos y sus entrañas humeantes se derramaron sobre el pavimento en un montón húmedo y chapoteante. A un trío de trillizos idénticos vestidos con spandex de color amarillo brillante les separaron el torso de las caderas y cada uno de ellos se derrumbó en súplicas burbujeantes mientras la sangre brotaba de sus mitades inferiores. Una heroína con cuernos y un elegante vestido recibió un látigo en la cara, y todo su cráneo se abrió como una uva muy madura, mientras la materia cerebral y el carmesí salían rociados hacia afuera en una fuente que brotaba a borbotones. Makima vio a varios héroes intentando flanquearla por los lados con una maniobra de pinza, y entrecerró los ojos con fastidio. Más aún cuando, al parecer, Medianoche había ordenado a algunos que vigilaran el camino hacia la tienda. Lluvia de llamas. Para mí. El demonio lanzallamas abandonó su puesto al ver que el camino directo estaba bloqueado y se retiró junto a Makima. Las boquillas de sus brazos se detuvieron al ver a un escuadrón de héroes retorciéndose en el suelo, con la carne hirviendo y desprendiéndose por sus llamas infernales. Varem siguió de cerca a Makima después de notar que no tenía sentido pelear, cambiando a la defensa, ofreciendo a Makima un anillo de fuego protector a aquellos que se atrevieron a acercarse, mientras que Wakaba cortó su camino como un implacable soldado de choque, desmantelando bloqueos de formaciones bien ubicadas con brutal eficiencia. Makima echó a correr a paso ligero, abriéndose paso entre la masacre hacia la tienda destrozada donde el hombre de la motosierra yacía debilitado. Necesitaba alcanzarlo ahora más que nunca. Reclamarlo por completo, antes de que esos idiotas en licra se lo llevaran. Pero entonces sí. Ella lo sintió. La atadura a sus secuaces se rompió como una línea telefónica que se apaga de repente. Ambos híbridos flaquearon en medio de la carrera o el ataque, desplomándose sobre sus rodillas en remolinos de polvo negro, igual que el zorro demonio. ¡Qué molesto! La atención de los héroes volvió a ella, algunos apoyándola mientras la rodeaban por todos lados. Vio que Medianoche ya estaba metiendo un dedo en el cuello de su traje, aspirando más vapor sedante de su cuerpo. Pero Makima no se rendiría tan fácilmente. No así. Zombie. Araña. El olor a descomposición se manifestó, flotando en el aire un torso sin extremidades con múltiples entrañas expuestas colgando, y un rostro humanoide que brotaba del pectoral derecho. Vio los numerosos cuerpos esparcidos por el suelo y se puso manos a la obra, ordenando a los muertos que se levantaran. En cuanto a Prince, no sintió respuesta a su orden, como si la línea se hubiera roto o no hubiera existido. Makima frunció el ceño ante la revelación, sabiendo que el diablo araña habría sido invaluable para sacarla de allí.
Los héroes profesionales sobrevivientes dudaron en aplastar a la horda de sus antiguos compañeros, pero entonces se escucharon los ecos y los disparos, y en la esquina, Makima vio a Snipes sin mostrar remordimiento, derribándolos con tiros a la cabeza, recargando y descargando más balas. Lo único que se interponía entre ella y su misión era un molesto grupo de héroes que no conocían el límite de su estupidez. Makima vio la enorme silueta de Gannork apareciendo a la vista, gritando órdenes a sus compañeros mientras avanzaba, una masa de músculos y poder. Arriba en el cielo, Ryukyu en su forma de dragón se lanzó con gracia, estrellándose contra los zombies, con garras y golpes de su cola acabando con los no muertos con facilidad. Todos eran obstáculos. Ninguno conocía la potencia de su interferencia. No tenían idea de que estaban retrasando la salvación. Maima volvió a levantar el dedo, mientras su mente ya estaba eligiendo el contraataque perfecto. Algo indetenible con carne, agua insignificante o balas. Algo para borrar a medianoche y a todos esos tontos en un instante. Bomba. El fétido aroma a pólvora y fuegos artificiales explotó en las fosas nasales de Makima, quien tensó la nariz ante su olor crudo y pútrido. La sombra se fusionó a sus pies, elevándose con gracia, y desde ella, la figura oscura comenzó a tomar forma en una mujer esbelta que vestía el uniforme de cazadora de demonios de seguridad pública, con cabello morado hasta los hombros y ojos esmeralda. Recé. La sombra del diablo bomba sintió con la cabeza en señal de reconocimiento, tirando del alfiler en su cuello, y luego su cuerpo se estremeció. Una explosión floreció ante Makima mientras el cuerpo de Recé experimentaba su transformación. Su cuerpo implosionó sobre sí mismo cuando las espoletas de las bombas comenzaron a cubrir sus brazos como mangas, y un gran delantal hecho de cartuchos de dinamita negra colgaba de su cuello. Un enorme y robusto casco antibombas le cubría el rostro mientras se agachaba, con los brazos hacia atrás y las palmas abiertas. Una fuerza explosiva estalló hacia afuera, una onda de choque que arrojó a los zombies cercanos a la niebla y tambaleó a los héroes menores. El diablo bomba desapareció en un instante, una mancha en blanco y negro, corriendo hacia la primera línea de los héroes apiñados. Medianoche hizo restallar su látigo en el aire. Manténganla ocupada. Acérquenme a ella y lo tendremos todo bajo control. Gannork se plantó entre Makima y Medianoche como si fuera una fortaleza viviente de grasa y músculo. Su voz inspiraba respeto y gritó con una fuerza que resonó en las costillas de Makima. Formad. Proteged a Medianoche a toda costa. Arriba, las enormes alas de Ryukyu la ayudaban a planear hacia ellos como un avión que se acercaba. Yo me encargo del bombardero. La heroína dragón descendió como una fuerza de la naturaleza hecha de escamas, sus garras arañando la calle con zarpazos que se hundían profundamente en la tierra y el asfalto, pero poco importaría. Entradas tan atrevidas como esa no significaban nada. El demonio bomba saltó directamente al camino de la dragona que descendía, aterrizando en el grueso cuello de Ryukyu como una garrapata adhesiva. ¡Ga! ¡Quítate de encima! El demonio híbrido golpeó con ambas palmas la garganta escamosa de la dragona. Dos detonaciones estallaron en estruendos ensordecedores, cada una penetrando hacia adentro, probablemente rompiendo escamas y dejando al descubierto la carne viva y humeante que se encontraba debajo. Ryukyu retrocedió con un grito dracónico, una garra intentando arrancar al demonio, pero Recé estaba en movimiento, saltando del cuello maltrecho y sangrante como una pulga ágil, elevándose en el aire con gracia y aterrizando sobre su espalda, saltando de un lado a otro a lo largo de la columna vertebral escamosa de Ryukyu en una serie de saltos explosivos. Cada explosión abría nuevas heridas, gruesos y profundos cortes de carne quemada que humeaban y sangraban en densos chorros de color rojo carmesí. Ryukyu intentó volar nuevamente, esperando dejar que la gravedad derrotara a su oponente, pero el demonio bomba se aferró a ella obstinadamente. Uno de sus brazos se transformó en un misil pesado y de punta afilada que estrelló contra una herida expuesta donde estaba la articulación del ala izquierda de Ryukyu, destrozando la membrana y enviando a la dragona en espiral hacia abajo en un choque que sacudió todo el bloque. «¡Ayuden a Ryukyu!», gritó Gannork.
Una pared de donadillas a los que se les había dado un gran impulso moral cargó hacia adelante, docenas de ellos, con peculiaridades aún más extravagantes que se manifestaban en una amplia gama de colores. Un hombre hecho con brazaletes de hierro en los brazos tenía el pecho hinchado y su cuerpo adquiría una apariencia de roca granulada antes de convertirse en piedra literal. A otro le brotaban cuchillas de acero de los codos. Un tercero lanzaba bolas de boliche explosivas. Pero todos sus esfuerzos no servirían de nada ya que Rese los enfrentó a todos de frente. Como una bala, atravesó el pecho del hombre de piedra con una explosión precisa, emergiendo por el otro lado mientras su cuerpo boquiabierto se desplomaba en escombros. Con un chasquido de dedos, el aire explotó y un escuadrón de héroes, en pleno salto, quedó atrapado en la explosión. Sus cuerpos quedaron destrozados en pedazos humeantes y sangrientos antes de caer al suelo con un ruido sordo y chapoteante. Makima contó los segundos que el demonio bomba permanecería en este mundo. 10 segundos hasta ahora. Luego, el tanque principal del grupo, Makima, ordenó mentalmente al diablo híbrido que volara hacia medianoche. Gandorka, indignada, cargó hacia adelante, desatando una fuerte onda sónica que perforó los oídos de Makima, desorientándola brevemente, pero la sombra de Rese perseveró. Giró en el aire y asestó una patada giratoria que Gandorka bloqueó con un brazo. La orca intentó actuar con indiferencia, pero fue castigada de inmediato cuando Rese detonó su pierna izquierda, seguido de un fuerte siseo y una explosión, con una potencia de fuego que le impactó directamente en la cara. La explosión fue amortiguada, contenida lo suficiente como para atravesar la gruesa piel del héroe orca, tambaleándolo y aturdiéndolo lo suficiente para que Rese cargara hacia adelante, ambas manos chasqueando los dedos al unísono. Dos brillantes cometas de color naranja, del tamaño de una pelota de voleibol, salieron disparados hacia adelante con un chasquido silbante y cacofónico, dirigiéndose directamente hacia Midnigut, quien solo pudo abrir mucho los ojos ante el ataque entrante. Lo que siguió fue una cadena de explosiones múltiples, el aire mismo destrozado por una cacofonía continua, el sonido multiplicándose y haciendo eco a través del bloque como un millón de petardos superpuestos estallando. Nubes de hongos de colores brillantes, cada una crepitando y transformándose en tonos de rojos y naranjas quemados, subían cada vez más alto hacia el cielo. Las fachadas de las tiendas a lo largo de la calle se evaporaron al instante, reducidas a polvo y metralla. Los complejos de apartamentos se desintegraron y se desmoronaron como fuertes de madera debilitados, y el asfalto en ruinas de las carreteras quedó marcado por una gran cantidad de cráteres irregulares. La bomba diablo cayó de rodillas, su trabajo estaba terminado, y lentamente se desvaneció en motas negras de polvo. Alguien, GKLLKK. El grito se apagó en un patético y húmedo ahogo mientras Yor retorcía la espada por si acaso, sintiendo las costillas del hombre astillarse por dentro. Una sangre vital carmesí le inundó el rostro y el pecho, empapándola y sanándola. Sanó sus partes rotas, y lo iba a necesitar si quería enfrentarse al control. Este tal Hiran le había estado contando cómo se había engordado por el miedo a los humanos de este lugar. Y lo peor es que podía sentirlo físicamente en el aire. Esa sensación penetrante y a la vez escalofriante que le recorría la espalda mientras algo abrumador se cernía en la distancia. Nadie superó a War en rango. Nadie. Entonces, dijiste que eres como una hermana para ella. Ambas. Dijo la útil herramienta, pidiendo contexto, y continuó saltando, con una sonrisa dibujada en el rostro. Más o menos. Si fuera por mí, ya habría cambiado a Famine por algo más útil. La mencionada tenía andante aulló, escondiéndose tras él como escudo, y él tuvo la estupidez de acariciarle la cabeza. ¡Qué tontería, cayendo en la trampa de hambre! Ajá, bueno, mientras mates a Makima, eso es todo lo que importa, ¿verdad? En cierto modo, sí. No tengo ningún reparo en arrancar una serpiente como control. El hombre se rió histéricamente de sus palabras. Delgada y falsa. Linda. Bueno, entonces supongo que me iré. Solo me entrometeré en tus batallas. Iré a uno de mis refugios. Vigilaré la situación. Te mantendré al tanto.
Sus dedos se engancharon en la parte trasera de su cuello, tirándolo con fuerza hacia atrás. Se retorcía entre sus brazos como el bicho que era, y le hacía sentir bien sentir tanto miedo y ansiedad que emanaba de él. Lo aspiró por la nariz como si fuera una droga, y demonios, era como oler sales aromáticas. Ahora, no sirvo para ninguna pelea. Solo te estorbaría a ti y a Fami. Si has sobrevivido a la correa de mi hermana, dijo con una sonrisa aún más grande. Un par de paseos más conmigo no te matarán. Y. Bien, me alegra que estés de acuerdo. Le dio una bofetada en la mejilla con una risita, atrayendo a Hiran y a Hambre. Ahora, muévanse. Tengo que empezar una guerra, y ustedes dos son mis soldados. Mi espada. Miró a Hiran. Y mi escudo. Luego miró a Hambre. Adelante y... Un estruendo lejano resonó en el cielo, y una nube ondulante, vívida y multicolor, se elevó, impregnada del hedor a pólvora. El mismo olor que ella conocía en lo más profundo de su ser. La sonrisa de Yoru se extendió por su rostro y sus ojos se abrieron de alegría. Le preocupaba que Control no ofreciera mucha resistencia, dado que solo tenía esas frágiles cadenas, pero Yoru sabía que una guardaba ases bajo la manga. Tal vez su pelea final no sería tan anticlimática después de todo. Control, así que es así, Se giró para encarar al mosquito que era Hiran con una mirada sospechosa. No incluiste nada acerca de que Control pudiera hacer surgir a los propios demonios. ¿A qué te refieres? Chilló, y ella tarareó, sintiendo que temblaba como un cachorro mojado, y era evidente que no sabía nada al respecto. Entonces esto debía ser una novedad. Su mente era 1000 pensamientos por minuto, tratando de recopilar información sobre la cada vez mayor liberación de demonios que sangraban en este mundo sentimental, y cómo esto podría involucrar a Chainsaw Man. Él siempre fue un ser de puro caos, y ella ansiaba poseerlo. Si el mundo que tanto anhelaba la obligaba a remangarse y enfrentarse a un control engreído, tramposo y serpiente, que así fuera. Un mundo de guerras interminables eventualmente será suyo. Un mundo donde no será olvidada. Qué hermoso y asombroso sonaba eso. Ella no respondió las muchas preguntas de Hiran, ignorándolo y señalando con un dedo el cielo hacia la columna de humo de colores brillantes que se desvanecía. La otra mano de Yoru deslizó 2 dedos en su boca y silbó una melodía aguda y penetrante. Apuntar y... ¿qué pasa? Preguntó la humana inútil, y Fami le susurró algo, probablemente contándoselo. Las Black Hills, Dakota del Sur. Y si me siguen, clase, podemos ver la belleza de la visión de Woodson Borglum de los 4 presidentes. Ahora bien, si recuerdan, en los libros de texto de sus profesores, todos fueron elegidos para representar el nacimiento, el crecimiento. Sophie ignoró las palabras del guía turístico y se quedó atrás del grupo con el teléfono medio levantado para tomarse una foto tranquila para su Instagram. Probablemente conseguiría algunos me gusta como mucho, pero al menos era algo. El perfil severo de Washington aparecía en el encuadre, y luego estaba la mirada pensativa de Jefferson y el bigote denso de Roosevelt. Tuvo que conseguir el ángulo perfecto, girando la cámara a una perspectiva horizontal para captar a Lincoln meditando al final. Era genial e icónico, supuso que para la clase de literatura americana avanzada, pero estaba pensando más en volver a tomar el autobús y en la promesa de su cama en el dormitorio. Sintió que el suelo temblaba bajo ella y juró que la propia montaña gimió. Fue como una especie de ruido sordo y carnoso que vibró a través de sus zapatillas de lona hasta llegar a su cerebro. Los ojos azules de Sophie miraron a su alrededor para ver a los otros estudiantes del grupo notando también el extraño ruido, y a la guía turística, una mujer delgada con anteojos de alambre que parecía demasiado preocupada para su gusto. La cabeza de Sophie se estiró hacia arriba y vio los enormes rostros tallados de los 4 presidentes. La frente tallada en piedra de George Washington, no, qué tontería. Siempre hubo una grieta ahí. Quizás después de años de... Su corazón empezó a latir más fuerte a medida que una grieta empezó a abrirse paso a través de la frente de granito. Un único gemido repugnante, casi humano, resonó en la terraza y el teléfono de Sophie se le resbaló de las manos.